Educación Ejecutiva y el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile presentan Coffee and Upgrade 2013, Encuentros de conversación en Management y Negocios. Hoy, Control de Gestión para la Planificación Estratégica. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Así es, bienvenidos, les doy la más cordial bienvenida a esta quinta jornada del ciclo Coffee and Upgrade del año 2013, organizado por el área de Educación Ejecutiva del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de la Información de la Universidad de Chile. Gracias por la concurrencia, ha sido muy buena esta tarde y les quiero contar que hoy en este encuentro ustedes podrán apreciar los distintos sistemas de control tendientes al alineamiento de los recursos en una empresa, recursos humanos, recursos tecnológicos y de información que la organización posee en torno al logro de los objetivos institucionales. El sistema de control de gestión analiza la información para la medición y evaluación del desempeño de los diferentes recursos, como les decía, humanos, físicos, financieros y también a la organización en su conjunto tendientes al logro de los objetivos. El control de gestión es un proceso que sirve para guiar la gestión empresarial hacia los objetivos propuestos. Es el proceso de evaluación, seguimiento y control de las unidades que sirve como ayuda a la toma de decisiones en la asignación y utilización de los recursos de la manera más eficiente para alcanzar los objetivos predeterminados. Para este propósito, en el día de hoy contamos con dos invitados de bastante prestigio. Vamos a iniciar este encuentro con la presentación del profesor Freddy Coronado Martínez. Él es PhD en Accounting de Michigan State University de Estados Unidos, ingeniero en Información y Control de Gestión de la Universidad de Chile, académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de la Información de la Universidad de Chile. Recibámoslos con un aplauso, por favor. Buenas tardes. Bueno, un placer estar con ustedes esta tarde. Bienvenido a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. ¿Cuántos de ustedes han estado con nosotros en oportunidades anteriores? Por favor, levanten la mano los que han estado en alguna charla de control de gestión. ¿Cambiamos el tema entonces? No. A ver, de manera introductoria me gustaría separar la presentación en dos temas amplios. Primero, hablar un poquito del contexto en el cual hoy día se están desenvolviendo las organizaciones y cómo ese contexto ha ido cambiando. Y luego presentarle un framework que es bastante utilizado hoy en día, que es una manera bien particular de ver el control de gestión. Y luego tratar de mezclar estas dos cosas. Cómo entonces el control de gestión se tiene que ir adaptando en la medida que las empresas van viviendo distintos contextos y por lo tanto cómo debiésemos ir balanceando distintas herramientas. Para resumir, les va quedando claro que el contexto ha ido cambiando, ¿no es cierto? Por A, B o C motivos: globalización, cambios tecnológicos, diversidad de los clientes, diversidad de la gente que trabaja para nosotros, están dispuestos a expresarse de una manera distinta, a vivir la vida de una manera distinta, y eso ha generado cambios. La globalización ha generado cambios, los cambios tecnológicos han generado cambios. Tarde o temprano, en todos los países, de una u otra manera, las economías se fueron forjando en pequeñas empresas que fueron creciendo, pero de manera casi monopólica, diría yo. Y en la medida que estos cambios empezaron a pegarles cada vez con más frecuencia, cada vez más rápido, nos fuimos enfrentando con cada vez más frecuencia a lo que llamamos hoy día competencia. Y la competencia genera una presión hacia las organizaciones, es una presión hacia flexibilizarse. Uno lo podría ver en empresas que durante un montón de tiempo estaban produciendo solamente un tipo de producto, sus procesos productivos estaban bastante estandarizados, probablemente divididos en distintas funciones, cada función bien afinadita, ¿se entiende, no? Producíamos un determinado tipo de producto. Cuando nos fuimos al otro extremo de la alta competitividad, empujados porque los clientes se empoderaron, empujados porque llegaron más competencia desde extranjero, incluso más competencia del mismo país, tarde o temprano nos hemos enfrentado a diversificar los productos, a competir, a tomar posiciones estratégicas que cada vez más apuntan a diferenciarse, a la calidad, a las experiencias completas, no solamente un producto, no solamente un servicio. Y eso pone una demanda en las organizaciones bastante distinta, es flexibilizarse.
Flexibilizarse desde el punto de vista de que me tengo que adaptar a lo que realmente quería el cliente. Antes sacábamos un producto y eso era lo que había. Claro, cuando uno tiene una posición monopólica, yo le podía hacer una entrevista al cliente a la salida, un focus group, una encuesta de satisfacción al cliente, y la respuesta podría ser muy negativa si es que no era lo que andaba buscando, pero el punto es que en condiciones como esa, el tipo estaba obligado a volver. Y por tanto a la empresa no le interesaba mucho la reacción del cliente, porque lo tenía agarrado. ¿Sí? Esa condición ha cambiado. Y hoy día, en casi todas las empresas estamos midiendo satisfacción del cliente. Y lo medimos no porque hoy día tengamos a disposición indicadores que miden, porque las encuestas siempre han existido, ¿no? Es porque hoy día es relevante para las estrategias que hoy día estamos implementando. Entonces, esto del contexto en que nos hemos ido moviendo, desde contextos de menor competitividad a contextos de mayor competitividad, tarde o temprano se traducen en que el desafío de alinear las organizaciones es muy distinto. Antes el alineamiento tenía que ir orientado a alinear estructuras bastante estandarizables, conocidas y que además funcionaban por un buen tiempo. Estamos hablando de empresas que sus procesos productivos podrían durar unos 15 años sin cambiar radicalmente. Hacían algunos ajustes, algunas innovaciones marginales con el objeto de bajar los costos, pero los procesos macro seguían estando ahí, el producto seguía saliendo bastante parecido al primer producto que partimos. ¿Se entiende, no? El proceso de alineamiento era sobre algo que era fácil de estructurar y que en la medida que uno fuera adquiriendo experiencia, repitiendo y repitiendo, lograba dominarlo de una manera muy distinta. Hoy día, el alineamiento que necesitamos en las organizaciones es un alineamiento que se adapte a esta flexibilidad y es como tratar de alinear algo que además quiero que sea libre y se mueva. ¿Se entiende? El desafío es muy distinto. El desafío es muy distinto. Entonces, con eso quería cumplir con este punto inicial de cómo el contexto afecta la labor del control de gestión. Ahora quiero introducir un poco un modelo que a mí me encanta en realidad. Este profesor Robert Simons de Harvard plantea que el control de gestión se basa en 4 palancas. 4 palancas es bien simple, ¿eh? Son 4 palancas que imagínense ustedes están manejando un avión y para volar hay que saber moverlas las 4, algunas más en algunos momentos, otras menos en otros momentos, pero de manera balanceada. Entonces, la primera palanca que plantea Simons es control diagnóstico. Control diagnóstico viene del doctor, de hecho. Cuando ustedes van al doctor, el doctor les hace preguntas y en función de su respuesta puede ir configurando cuál es la enfermedad que ustedes tienen. De hecho, el doctor no está improvisando, ¿no es cierto? Para poder hacer un buen diagnóstico, los doctores tuvieron un montón de tiempo y tienen configurado un árbol de decisiones acá, que en la medida en que ustedes van respondiendo y van configurando ciertas respuestas, pueden asociarlo a ciertas enfermedades con un grado de probabilidad bastante alta. Y es cuando te dicen, usted tiene un resfriado, tómese esto y váyase para la casa. Y cuando tienen duda y la probabilidad no es tan alta y tan dudosos, te hacen más exámenes, pero los exámenes de otra manera siguen cumpliendo el mismo objetivo que las preguntas tenían, que es, vamos a preguntarle ahora algo más detallado, que necesito que sea un rayo X, un examen de sangre, pero al final es una pregunta, ¿cómo están sus niveles de...? ¿Se entiende? Y por lo tanto la lógica del diagnóstico, de esto de alinear la organización, tenía que ver con, antes de ir a hacer la pega del control de gestión, antes de estar alineando, había que definir cuál era el camino que queríamos usar para guiar a las personas. El doctor, antes de que ustedes lleguen, sabe las preguntas que les va a hacer. Y en función de la respuesta les da un diagnóstico. En la organización debiésemos hacer lo mismo desde este punto de vista. ¿Qué significa? Esta es mi estrategia. Debiésemos entonces definir cuáles son los factores críticos. ¿Qué cosas son las que definen si estamos o no estamos implementando la estrategia? Y hay que definirlo antes. Porque si lo vamos a definir cuando vamos a ir a medir, vamos a analizar los resultados dependiendo de cómo estemos de ánimo. O sea, es muy distinto, por primera vez, casarnos con esto de medir la satisfacción del cliente, en cuento corto, una encuesta de 1 a 10, cuánto me quiere, y obtener la primera vez un 5. La pregunta es, ¿5 es bueno o es malo? ¿Se entiende? La primera vez que medimos, es difícil tener juicios con respecto a lo que hacemos. Por eso es que es tan importante, antes de ir a medir, habernos puesto ciertas metas. La lógica del diagnóstico entonces implica definir puntos a observar, definir ciertas métricas que vamos a utilizar para medir ese cumplimiento, y además no solo eso, no es solamente que vamos a medir satisfacción del cliente, es casarnos con algo que a priori decimos, esto debiese ser lo apropiado, esto me permitiría decir a mí, estoy cumpliendo con mi estrategia, o desde el punto de vista del doctor, si usted responde esto está sano, y si se responde esto otro está enfermo. Lo mismo me gustaría saber en la organización, por eso es que la planificación estratégica tiene que ir de la mano del control de gestión y viceversa.
es en el proceso de planificación estratégica en donde estamos definiendo este tipo de elementos, este tipo de objetivos, los vamos cuantificando y además nos vamos comprometiendo con desempeños específicos, fijar metas. No basta el indicador, es fijando metas. Entonces, el control diagnóstico de una u otra manera lo que tenía como objetivo era guiarnos en una dirección que podíamos medir a priori, decíamos cómo le íbamos a medir y además guiábamos el desempeño en función de fijar metas. Supongamos que hemos hecho bien esa pega de diagnóstico, ¿sí? Y para eso sirven varias herramientas, después vamos a profundizar un poquito más, pero el presupuesto podría servirme como herramienta de diagnóstico, el cuadro de mando integral me puede servir, porque en realidad cualquier tipo de métrica que me sirva para fijar metas y después evaluar desempeño en función del cumplimiento de métricas, me sirve para esta lógica del diagnóstico, para ir guiando desempeños, ¿sí? Pero lo que sí es necesario en ambos casos es tener clarita la estrategia, la propuesta de valor. A la propuesta de valor, no sé si ustedes están familiarizados con el lenguaje, pero propuesta de valor es a qué nos referimos específicamente cuando definimos una posición estratégica. Por ejemplo, satisfacción al cliente, es típico. Yo le puedo decir a mi gente, estimados, nuestra empresa hoy día se mueve de minimizar costos a satisfacer al cliente. La pregunta es que, ¿cuántas interpretaciones pueden haber en una organización de personas con respecto a lo que ustedes se refieren con satisfacción al cliente? Es una cuestión tan ambigua que yo les aseguro que hacen una encuesta de 100 personas, son 100 definiciones distintas de qué es lo que implica satisfacción al cliente. Entonces, cuando hablamos de propuesta de valor hay que ser súper específico en definir cuáles son los atributos en los cuales me defiendo. Por ejemplo, en un restaurante, yo puedo decir, en la atención, tengo mozos bilingües, estoy hablando de una propuesta de valor que está orientada a un segmento bien exclusivo, que es el que acostumbra a ir a cenas de negocio y que necesita que alguien hable inglés cuando sirve la carta. Estoy hablando de, mi propuesta de valor es una experiencia inigualable en un restaurante top. El precio al que estoy apuntando claramente no es el de todo restaurante, estamos hablando de 30 lucas por persona para arriba, ¿sí? Pero entonces mi propuesta de valor tiene que ver con las características del individuo que está trabajando y deliberando el servicio, el mozo. Las características del chef que está atrás son muy distintas del tipo que cobra 1.500 por la colación, ¿no es cierto? Mi propuesta de valor tiene que estar especificada en atributos concretos. Y una vez que hemos definido eso, yo puedo usar un presupuesto. Por ejemplo, cuando hablamos de calidad en el servicio, el presupuesto tiene que ver con cuántas horas hombre necesito. En el caso de un restaurante, se traduce en cuántas mesas atiende el tipo. Es muy distinto un mozo encargado de 20 mesas que un mozo encargado de 4 mesas, porque la atención y la exclusividad en la atención es muy distinto y hace la diferencia en la experiencia. Se traduce en estándares de servicio. Y ahí estoy haciendo diagnóstico, no estoy definiendo a qué me refiero con una experiencia inigualable en el tipo de atención que le va a dar el mozo. Claramente, el chef cuesta mucho más por cada hora trabajada que un chef en otro tipo de restaurante, porque aquí necesito un tipo que sea bilingüe, que tenga una disposición muy distinta a servir, que el tipo esté al lado de la mesa preocupándose de los detalles y por algo le voy a dedicar solo 4 mesas en la noche. Y para eso justamente empezamos a hablar de competencias. Entonces competencias pasa a ser un tema relevante a la hora de implementar estrategias y nos empieza a preocupar cómo medir competencias. ¿Se entiende? Pero diagnóstico, definir una propuesta de valor, traducirla en algún tipo de indicadores, ya sea horas hombre, la competencia asociada a esa hora hombre, el insumo que vamos a utilizar para entregar el servicio y cuánto vale el insumo. ¿Sí? Porque la mezcla entre cantidad y precio en definitiva es calidad. Cuando yo digo en el plato va a haber 250 gramos de carne, es muy distinto si el kilo de carne me cuesta 18.000, así me cuesta 4.500. Por lo tanto es la mezcla, ¿no?, entre la cantidad del input en el proceso productivo y el precio. Esa mezcla es mi compromiso de calidad. Cuando digo 250 gramos, 18 lucas al kilo, ya sabemos de qué tipo de carne estamos hablando y por lo tanto le atribuimos especificidad a la propuesta de valor de un plato de calidad. A eso me refiero con traducir esto de la propuesta de valor en algo concreto, porque es la única manera de empezar a traducir esto en esta lógica del diagnóstico. Supongamos que hemos sido efectivos en control de diagnóstico. Luego Simons dice, muchas veces nos enfocamos demasiado en guiar a la gente en una dirección apropiada y se nos olvida que para hacer esa pega estamos usando indicadores, estamos usando metas y muchas veces la gente toma la meta y cumple lo que ustedes le piden. La pregunta es, ¿qué hicieron para cumplirlo? Porque es muy distinto que hayan hecho exactamente lo que a mí me hubiese gustado para cumplir la meta, a que hagan lo que tengan a su alcance, cualquiera sea la actividad, buena o mala para su empresa, pero que les permitió lograr la meta. Por ejemplo, en un banco, pagamos por producto
generado. Y tiene sentido, ¿no? En el banco, mientras más productos podemos rentabilizar al cliente. Pero claro, si yo le pongo una meta de producto vendido al ejecutivo de cuenta, hay conductas como, por ejemplo, que a fin de año, cuando me faltan productos, invento clientes, le invento producto al cliente. ¿Se entiende, no? La meta, el indicador, el tipo que lo fijó lo tenía clarito para qué lo que era. La persona que ahora es objeto de ese indicador y que esperamos que se motive utilizando ese indicador, toma lo que esté a su alcance para lograr la meta. Y eso ocurre en todo tipo de organización. Y por lo tanto, fallamos cuando nos preocupamos solamente de usar indicadores y fijar metas, si no somos capaces de identificar cuáles son los riesgos a los que nos exponemos y no somos capaces entonces de identificar un buen sistema de límite. Entonces, la lógica de que este sistema de diagnóstico funcione implícitamente nos está pidiendo, por otro lado, que seamos capaces de identificar aquellas conductas que no nos gustaría que ocurriesen, pero que sin embargo pueden ser motivadas a la hora de definir ciertas métricas, cierto indicador y ciertas metas. Y por lo tanto, balancear indicadores con ciertos límites es una manera mucho más apropiada de verdad mover a la gente en la dirección de las conductas que queremos. Por ejemplo, yo podría decir, estimado, la meta sigue siendo la misma que acabo de mencionar, productos vendidos, pero a final del periodo vamos a auditar de los 100 vendedores o de los 100 ejecutivos, vamos a tomar 2 aleatoriamente y vamos a hacer un análisis de la cartera de los productos que han vendido y vamos a tomar decisiones. Y claro, los sistemas de límites nos sirven mucho cuando solamente generan probabilidad de detección. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que hemos hecho hasta ahora, esto de definir, voy a ir a buscar a 2 ejecutivos random, voy a tomar y voy a hacer un análisis, voy a detectar si estuvieron o no cruzando ese límite que había definido, es un mecanismo de detección. El problema es que la gente no se mueve solamente con la amenaza de ser detectado. La gente se mueve solamente cuando a la probabilidad de ser detectado uno le asocia un castigo proporcional que hace que en términos de valor esperado uno dice, a lo mejor vale la pena no hacerlo porque el castigo en realidad, la probabilidad puede que sea baja, pero el castigo es tan alto que en promedio me duele. Porque la gente se mueve en función de estos incentivos, ¿no? O sea, para llevarlo al fútbol, la tarjeta amarilla no sirve de nada si no existiera la roja. La conducta de los tipos buenos para chuletas no cambia si no existiera la roja, porque si no se llenarían de amarilla y no habría ningún impacto en su desempeño. Lo mismo en este banco, yo podría decir, estimados, a los que pillen los echo y los puedo demandar porque me están tratando de estafar. Y si lo digo antes de ir, créanme que el ambiente de control que genero es mucho más apropiado que si no le conté a nadie, al final del periodo igual fui a auditar, pero el hecho de no haberlo dicho antes, el hecho de no haber amenazado con los castigos apropiados, hizo que nadie sintiera que el control existía. Y por lo tanto probablemente encontramos un montón de malas conductas. El punto que quiero marcar aquí es que el control desde este punto de vista del auditor no cumple un rol muy efectivo cuando no lo usamos apropiadamente. Y usarlo apropiadamente tiene que ver con avisar antes, que están todos con la probabilidad de ser detectados. Y segundo, que hay ciertos castigos apropiados. Porque solo ahí es donde todos se sienten este ambiente de control. ¿Se entiende un punto, no? Entonces no basta con tener auditoría, hay que usarla bien, ¿sí? Y generalmente para los sistemas de límite se usa bastante la auditoría. Ahora, los sistemas de límite, lo vamos a ir viendo, se han tenido que ir adaptando a estas necesidades. ¿Por qué? Porque así como decíamos que fijar límites, probablemente en un proceso que era bastante estandarizado, era bastante simple, porque una vez que habíamos definido cuál era el problema, el proceso era tan estable que yo podía definir un límite incluso con un manual de procedimiento. Y de hecho el auditor después iba a auditar si había cumplimiento con el manual de procedimiento. El problema ha cambiado mucho, porque en la medida que nos fuimos a la mayor complejidad, a la mayor competencia, las organizaciones hoy día tienen que hacer cosas que son tan flexibles que a veces el manual de procedimiento se demora tanto que cuando llega ya quedó obsoleto. Y por lo tanto es difícil fijar sistemas de límites hoy día en un mundo en donde la complejidad nos pega tan fuerte que las tareas tienen que ser creativas, flexibles, en la lógica en que lo hacíamos antes. Ahora, no significa que no los necesitemos, los seguimos necesitando, pero el problema es que las herramientas que usábamos antes ya no nos sirven. Y acá, por ejemplo, las empresas prefieren, y no les queda otra también, es que el mismo sentido con el que usábamos este manual de procedimientos, que nos fijaba un cierto límite a los comportamientos, hoy día recurrimos, por ejemplo, a manuales de ética. ¿Qué tiene que ver el manual de ética acá? Tiene que ver con que en momentos en donde las tareas son tan poco predecibles, no saco nada con acostumbrarlo a una pura tarea si yo sé que esa tarea no se va a repetir. Preferimos entregar ciertos valores y ciertos principios fundacionales que la gente puede usar en distintos momentos, pero que lo ayuden de alguna u otra manera a guiar su comportamiento. ¿Sí?
Porque la tarea es difícil. Vamos a enfrentar a la gente cada vez a tareas que antes no habían hecho, a preguntas que antes no se habían sentido obligados a responder, a necesidades de los clientes que no se nos había ocurrido internamente, y van a tener que responder ahí, porque rapidez en la respuesta también va a pasar a ser clave. Y ahí es súper importante el tema de los valores y la ética. Por eso es que las empresas hoy día están empezando a trabajar cada vez más fuerte en la lógica de la ética. Pero ojo, al igual que el manual de procedimiento, no bastaba con definir el límite, ¿no? Había que generar una herramienta que me permitiera detectar si los límites están siendo transgredidos. Entonces, así como cuando teníamos límites asociados a los procedimientos, teníamos un auditor de procesos, un auditor de procedimientos que cumplía ese rol. Acá aparece el Ombudsman, la casa del pueblo, hay varias versiones de esto, pero lo que tiene que ver esto es que una vez que yo defino un manual de ética, no sacamos nada con tener un manual de ética si no verificamos que estas cosas de verdad se vivan y se cumplan en la organización. Y las organizaciones que de verdad lo están haciendo seriamente están obligadas a poner una oficina en donde la gente, si sabe que hubo un acoso, si hubo un abuso, tiene un lugar en donde lo puede denunciar con respeto a su anonimato y en donde la empresa pone recursos para defender a la persona afectada. ¿Por qué? Porque en una organización es bien simple hacer que los que están abajo cumplan los manuales de ética. El problema es cuando son los de arriba los que no lo cumplen. Y como cuando uno quiere transmitir valores, el tema es consistencia, a las empresas que de verdad les está importando este tema se dan cuenta que no basta con hacer que la gente que está abajo cumpla con ciertos códigos de conducta, sino que hay que exigírselo a todos por muy gerente general que sea. Y por lo tanto hay que ponerse en el caso cuando es el derecho de uno de los de abajo el que se ve transgredido. ¿Cómo lo hacemos para decir que el jefe fue el que, el gerente fue el que? ¿Se entiende? No es un problema muy distinto. Entonces aparece este tipo de soluciones. Por lo tanto, quería decir con esto es que el problema ha cambiado, los límites siguen siendo necesarios, pero las herramientas que empezamos a usar empiezan a cambiar. Entonces hemos hablado de diagnóstico, dirigir a las personas, límites, rayar la cancha del juego, con manuales de procedimiento en un extremo y en el otro la rayamos desde el punto de vista de lo valórico. ¿Sí? Supongamos que hemos hecho la pega bien en estos dos aspectos, en estas dos palancas. Luego dice Simons, bueno, la verdad es que yo puedo tener a toda la gente en esta dirección, respetando las reglas del juego, y otra cosa es que lo crean de verdad y le brillen los ojos. ¿Han escuchado hablar ustedes esto del Shining Eyes? El año pasado trajimos un experto que nos vino a contar la historia de cómo la cultura en una organización puede ser un rol o puede ser una herramienta de alineamiento tan potente que hace que en realidad la gente vaya en la dirección con las reglas del juego, pero a todo vapor. ¿Sí? A todo vapor. Comprometido con el objetivo más trascendente de la organización. Se quiere vivir la organización, quiere pertenecer, la quiere defender, está dispuesto a peleárselas por la organización. Uno lo traduce generalmente en que el tipo está camiseteado. ¿Sí? Camiseta. Entonces, claro, lo dirijo, reglas del juego, pero ojalá con la camiseta. ¿Y por qué pasa a ser tan relevante esto? Porque si uno mira cómo ha ido cambiando el control, el contexto, volvemos al caso de la baja complejidad en donde si las tareas eran bastante predecibles, el control de gestión aquí muchas veces se ejercía a través de exigir cumplimiento de estándares. Aquí yo no negociaba incluso el pagar por. No es que pagara bonos por rendimiento. Yo a un tipo le decía, estimado, nosotros producimos esto hace 10 años, el estándar es que por cada 5 minutos tienen que salir 5 palos cortados y su tarea es cumplir con ese estándar de desempeño. Obviamente no estamos hablando de grandes competencias asociadas acá, si esta lógica de subdividir en la medida de lo posible nos permitía especializar a la gente en cosas bien rutinarias, pero que la suma de todas las partes nos lograba generar esta eficiencia que andábamos buscando con esto de bajar costos, porque teníamos la suerte de tener un puro producto que se vendía en hartas cantidades, y esa era la lógica de cumplir con la estrategia de minimizar costos. Pero en ese lugar, el control de gestión se podía ejercer y alinear al individuo, diciéndole, estimado, o hace la pega, o se va. Quedémonos en ese concepto de o se va, porque en realidad volvamos al contexto en que hoy día aún hay organizaciones que están en este contexto. ¿Por qué me refiero a esto? Porque cuando hay poca competencia y además las tareas que uno requiere de las personas tienen poca competencias personales, estábamos hablando antes de competencias entre empresas, pero ahora las personas que están ejecutando las labores también se requiere que no tengan competencias muy elevadas. Primero, esta promesa de que si uno no cumple la pega se va es bastante creíble. ¿Por qué? Porque encontrar a alguien que te pueda reemplazar era simple en ese contexto.
era simple. De hecho, el argumento, no sé si lo han escuchado alguna vez, a mí me tocó varias veces, es que afuera hay varios esperando por el mismo puesto y por menos lucas incluso. Claro, estábamos hablando de un ambiente poco competitivo en donde había alto desempleo, en donde había claramente gente dispuesta a hacer la pega por menos lucas. ¿Sí? Cuando las cosas cambian y nos vamos a este otro rincón en donde pleno empleo, hoy día a todos le está costando encontrar, incluso al caballero que corta los palos, pero ahora cuando hablamos en esta empresa consultora que requiere flexibilidad de adaptar a un tipo que sepa cómo adaptar las tecnologías a los requerimientos de la empresa, en ese contexto, la amenaza de si no haces la pega te vas ya tampoco es creíble. De hecho, las organizaciones hoy día tarde o temprano empiezan a preocuparse por la retención, cosa que antes no era así. La retención no era un tema. La rotación de la gente no era un tema, porque reemplazar a un tipo que cortaba un palo era simple, de bajo costo. Hoy día reemplazar a un tipo que tiene conocimiento, en cuyas manos está, en cuyo cerebro en realidad, no en las manos, en cuyo conocimiento está la implementación de nuestra estrategia, es un tipo de quien depende si somos o no capaces de implementar la estrategia. Si somos capaces o no de flexibilizarnos a nuestros clientes, dependemos de ese tipo que tiene el conocimiento, y por lo tanto hoy día las empresas están con toda esta lógica de retener a sus personas, pero además exacerbado porque con pleno empleo además las personas pueden moverse y las están tentando de la competencia. Si antes no había competencia, hoy día con competencia, si tú eres bueno en tu pega, de más que te han ofrecido pega de otro lado, e incluso por lucas competitivas. Entonces, ojo, pasamos de un contexto en donde podíamos apretar a la gente y no tenían mucho espacio para reaccionar. Ahora uno aprieta y se te van, primero. Segundo, los que más probabilidad tienen de hacerlo son los que más te duelen a la hora de implementar la estrategia, porque son los que tienen mayor conocimiento. ¿Y por qué te duele tanto? Porque se llevan el conocimiento, pero además es porque son los que más alto riesgo tienes de que te los lleven. Porque claro, en un mercado como el chileno, que puede que seamos bastante competitivos, pero todos se conocen, el que es bueno, créanme que le están ofreciendo lucas de otro lado. Sí o sí. No podemos hacerle el quite a esa realidad, es una realidad. Entonces, movernos de un mundo en donde podíamos apretar a la gente ya no nos sirve mucho. Porque este tipo, si yo lo aprieto, se me siente medio incómodo y empieza a tirar currículum al tiro. Y se demora re poco en encontrar pega. Y lo peor, se va y se van clientes con él. ¿Sí? Entonces hoy día la retención es importante, pero segundo, tampoco lo puedo acostumbrar a que haga la pega solamente por las lucas. ¿Por qué? Porque cuando hay harta competencia, créanme que la carrera de quién es el que más está dispuesto a pagar, uno no la va a ganar siempre. Si uno acostumbra a la gente a moverse por las lucas, tarde o temprano pierde a la gente. Porque transforma a la gente en mercenario, ¿no? 2 pesos más para allá, se va para allá. 3 pesos más para acá, me vuelvo. 3 pesos más para allá, me voy para allá. Y claro, en negocios como este, el retener a la gente es fundamental. Por lo tanto, la cultura ha pasado hoy día a ser una herramienta fundamental para alinear específicamente ante estos problemas. Primero, me ayuda a retener a la gente que se siente parte de una cultura quiere pertenecer. Segundo, la cultura me puede generar el ambiente apropiado para vivir lo que me gusta vivir. Un tipo que es creativo, si tiene una cultura en donde el castigo es castigado socialmente, ni siquiera con pega, sino que te miran feo cuando te equivocas, que probablemente acá era la norma, o sea, que el que no cumplía con el estándar estaba mal, y todos lo miraban feo porque te echaba a perder todo el proceso. Pero acá el tipo que se equivoca es parte del proceso de aprendizaje, por lo tanto necesita un ambiente, una cultura apropiada que le permita vivir lo que a él le gusta vivir, que, por ejemplo, en el caso de la innovación, alta innovación, es un tipo que necesita que le den espaldas para equivocarse. Peor aún, si de verdad estamos hablando de alta innovación, tampoco le sirve el pagar porque él sabe que se está arriesgando en un negocio en donde puede hacer un montón de esfuerzos, pero la probabilidad de que sea exitoso puede ser menor a un 5%. Entonces no le puedo decir es que si nos va bien te pago y si nos va mal no te pago, porque él sabe que el riesgo en el que se está involucrando es tan alto que no lo está haciendo necesariamente por ese tipo de lucas variables, hay que involucrarlo con algo más de largo plazo. Entonces la cultura pasó a ser un tema fundamental. Entonces esta tercera palanca que plantea Simons, que es el control por creencias, se refiere a control a través de la cultura. Logramos camisetear a las personas a través de definir una cultura apropiada que genera un espacio en donde la gente quiere estar y que además nos sirve para deliberar la estrategia que necesitamos. Entonces son 3 mecanismos: diagnóstico, límites y luego creencias, a través de lo cual ponemos camiseta. Y este mismo movimiento que hemos estado describiendo, que nos lleva de la menor complejidad a la mayor complejidad, de la menor competencia a la mayor competencia,
tarde o temprano nos hizo darnos cuenta que ya no basta con tener esas tres cosas alineaditas. ¿Por qué? Porque hoy día cada vez es más frecuente enfrentar el siguiente riesgo. Los tengo a todos en esa dirección, respetando las reglas del juego, y a todo vapor, todos camiseteados. ¿Y qué pasa si la estrategia no es la apropiada? ¿Se entiende, no? Vamos todos a todo vapor, estamos todos con todos los indicadores que habíamos definido que había que cumplir, los estamos cumpliendo, pero las lucas no llegan y nos dicen, no, es que es cosa de fe, si la estrategia se va a cumplir. Si no vamos a llegar. Y de hecho incluso pagamos bonos, porque creemos que vamos para allá. Esto de repente se transforma en un saco roto. Que le echamos lucas, y no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué quiero decir? Antes, cuando uno tenía un buen negocio, te duraba bastante rato. Porque no había competencia, porque el cliente no tenía opciones, porque los trabajadores tampoco tenían opciones, tenía un margen bastante alto, y además lo asegurabas por un buen rato. Hoy día, en un ambiente en donde cada vez hay más competencia, cada vez hay más cambios tecnológicos, cada vez entra más gente de otros países a competir con nosotros con productos innovadores, etc. Cada vez más estamos ante la probable debacle. Es así. Tarde o temprano nos empezamos a enfrentar a un mundo en donde nos obliga a cuestionarnos la estrategia, cosa que antes no estábamos dispuestos a hacer. De hecho, generalmente cuando uno le decía, ¿estás seguro que este es un buen negocio?, te miraban con cara de ¿qué estás hablando? Si llevo 20 años haciéndolo, lo hemos hecho así, mira cómo nos ha ido, no me podéis venir a decir que estamos equivocados. Hoy día la probabilidad de estar equivocados en la estrategia son altas. Y cada vez más frecuente uno ve organizaciones que van adaptando su estrategia, y ya no es la que tenían hace 5 años, ni menos, algunas hace un año cambiaron ya. Esa palanca, esa cuarta palanca, Simon se le llama control interactivo, y tiene que ver con estar cuestionándose la estrategia, para que no nos vaya a pasar eso, que vamos todos empilados en una dirección, con toda la camiseta en la dirección, con los límites, pero vamos al morro de Arica derechito y nadie se ha dado cuenta. ¿Sí? Entonces, control interactivo, herramientas que nos permitan cuestionarnos la estrategia. Y aquí hay un montón, ¿eh? Cuando uno, por ejemplo, ha usado un mapa estratégico, solamente para darle un ejemplo, un mapa estratégico tiene la lógica del diagnóstico porque te dice estos son los objetivos y están relacionados de esta manera causalmente, y además si le pongo indicadores con un cuadro de mando integral, ahí está la lógica del diagnóstico clarita. Están los objetivos operacionalizados con indicadores y para allá queremos que vaya la organización. Cuando uno tiene suficiente información, una cosa que uno puede hacer y que pocas organizaciones hacen, es empezar a testear si estas relaciones que dijimos que existían, existen en la realidad. ¿Es verdad que mayor satisfacción al cliente nos sigue trayendo más clientes y más ventas? Porque pasa de todo. Recuerden, en un mercado en donde pasamos de no satisfacción a satisfacción, al comienzo muchas veces la satisfacción del cliente sí trae más ventas. Pero cuando uno llega al umbral de satisfacción, ¿a qué me refiero a esto? Al punto en donde el cliente ya está satisfecho con calidad. De ahí para arriba no está dispuesto a pagar, aunque a usted se le ocurran mayores dimensiones de calidad que le pueden agregar al producto. ¿Estamos viendo esto? ¿Estamos cuestionando la estrategia? ¿Hasta cuándo seguimos aumentando calidad? ¿Hasta cuánto seguimos mejorando el servicio? Porque no haya resultado antes no significa que va a seguir funcionando. De hecho, incluso atributos que hasta ahora el cliente ha valorado, puede que por cambios culturales, porque hoy día estamos todos en dieta, porque todos queremos correr la maratón de Santiago, dejaron de ser el atributo que andaba buscando en el alimento y cambió. Y nos cambió aquí de frente y no nos dimos cuenta hasta cuando nos dimos cuenta que ya no vendíamos lo que vendíamos antes, pero el mensaje lo veníamos recibiendo hace rato, ¿eh? Hay cambios en la sociedad, hay cambios en las tendencias sociales que tarde o temprano nos van a empezar a pegar fuerte, a todos los segmentos. Y por lo tanto esto de cambiar la estrategia, algunos lo pueden ver algo así como bien de lejos. Estoy parado en una empresa que está acá y lo veo así como algo que le pasa a algunos, pero a mí todavía no me va a pasar y no tiene cómo pasarme. Y además, si me llegase a pasar, tengo un margen de un 20-30% que me puede defender ante esos cambios. Pero es una cosa de tiempo. Tarde o temprano nos movemos en esa dirección todas las organizaciones. Algunos están allá hoy día, otros están acá y se mueven hacia allá. Entonces, la invitación es a considerar esto, que el control de gestión, y con esto cierro, no es una herramienta en particular, no es una palanca en particular, es la mezcla apropiada de distintos elementos que nos permitan configurar un ambiente apropiado de control que nos permita decir estamos implementando la estrategia, súper bien, pero además de vez en cuando nos cuestionamos la estrategia. Y para eso hay distintas herramientas, y dependiendo en qué contexto estén en sus organizaciones, es de distinta manera en que configuramos este grupo de herramientas. Por lo tanto, lo que yo les puedo decir desde acá, desde la academia, desde la experiencia en consultoría, etcétera, es que el copy and paste es el peor negocio.
Porque si yo copio lo que servía acá y trato de usarlo acá, me deja la escoba. Acá yo quiero libertad, quiero que la gente tenga espacios para ser creativo. Acá la creatividad molesta. Imagínense usted acá, en el proceso que está bien estructurado, un tipo creativo es el que me distrae al resto. Porque para vivir su creatividad necesita tiempo para pensar, y mientras piensa, fueron 5 palos menos que cortamos. Lo costeo al tiro en productividad. Y eran lucas menos. Y aquí no se valora la creatividad. Si en la medida en que nos movemos para acá, es que empezamos a decir, oye, y un poquito de creatividad, y nos dedicamos 2 horas a la semana, y juntamos gente de 8 unidades, pero cuando estamos acá en Google, los tipos son las 24 horas del día, son los 5 días de la semana, en que están en ese ambiente en donde les dicen, piensen lo que quieran, hagan lo que quieran, y para eso, la amenaza, el control de procedimientos, todas estas cosas que allá no funcionaban, si las copio y las pego acá, es como tener un tipo súper creativo, pero con una camisa de fuerza. ¿Sí? Bueno, muchachos, mi intención era un poco mostrarles esta mirada sistémica del control de gestión, compuesta por distintas herramientas que pueden ser categorizadas en alguna de estas 4 palancas que conceptualmente ayudan bastante a pensar en cómo controlar una organización, pero además que entendieran que el contexto es súper determinante de cuál de todas las herramientas o cuál palanca es más importante y en qué momento. Habiendo dicho eso, quiero dejar con ustedes a nuestro siguiente invitado. La verdad es que es un súper buen momento para discutir esto, porque cuando uno mira la industria de las telecomunicaciones, es una industria que en particular en Chile ha vivido cambios bastante importantes en términos de competitividad. Si uno piensa, solo hace unos 10 o 15 años atrás, yo hice mi práctica en Telefónica, en ese momento era la CTC, y no había competencia. Y ustedes saben cómo nos trataban a los clientes cuando no había competencia. Y ha ido aumentando la competencia, y además agregamos hace un par de años, un año atrás, la portabilidad numérica, que además dio aún más posibilidad a los clientes para que esa competencia se viviera más potente. Y hoy día estamos en una industria de las telecomunicaciones que está viviendo un ambiente que cada vez es más complejo. Es súper interesante, entonces, ver la experiencia que ha tenido una de estas compañías, y me gustaría que presentaran con su currículum completo a nuestro invitado y amigo Chartier, que también es parte de esta casa de estudio. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Coronado por esta exposición, y efectivamente voy a continuación a presentarles nuestro próximo expositor, no sin antes recordarles que al término de esta segunda exposición vamos a tener una ronda de preguntas donde ustedes les podrán hacer las preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Él es Jorge Chartier Reyes, ingeniero en Información y Control de Gestión y contador auditor de la Universidad de Chile, con 13 años de experiencia laboral en áreas de contabilidad, cobranza y comisiones por ventas en Telefónica Chile, Movistar, BellSouth, Smartcom PSS y CCU S.A. Durante su trayectoria laboral ha participado exitosamente en la implementación de SAP en 2 compañías, en la definición de implementación de modelos comisionales y normas internacionales como SOX y IFRS. Actualmente se desempeña como jefe control de gestión en Claro Chile. Con ustedes, Jorge Chartier Reyes. Buenas tardes, como ya me presentaron, soy Jorge Chartier. Es un gusto estar acá y gracias por la invitación a Marcela. Bueno, ya hicieron una presentación rápida, pero les vuelvo a decir. Soy alumno de esta facultad, soy ingeniero en Información y Control de Gestión. He tenido una larga trayectoria, pero mi fuerte ha estado en la área financiera, como analista contable, analista de control de gestión, jefe de comisiones, consultor de estudios, y hoy día jefe de control de gestión en la dirección de servicio al cliente en Claro Chile. He trabajado en empresas CCU, pero Smartcom PSS, BellSouth, Movistar, Telefónica y Claro Chile hoy día. Son 13 años en la industria de telecomunicaciones. Me gusta, es dinámica, es atractiva y ha sido difícil salirme de la industria. Y les quería comentar algo de la industria, algo rápido. Hoy día la industria de telecomunicaciones tiene 24 millones de abonados, en las cuales hay una administración de 138,5, es decir,
cada 100 habitantes hay 138 teléfonos, ¿ya? Donde se divide el parque de clientes en un 28% de pospago, es decir, aquellos clientes que pagan por un plan, y un 72% aquellos clientes que pagan en forma anticipada, por hablar. Y esta es una penetración porque está dada o porque tenemos un teléfono personal, tenemos una banda ancha móvil, o simplemente tenemos un prepago, un pospago, o un teléfono personal y además un teléfono asignado de una compañía. La participación de mercado. Hoy día existen 8 empresas que dan el servicio de telefonía móvil, pero 3 se llevan el 98% de la participación de mercado, donde hoy día estos datos están publicados en la página del Subtel, por lo tanto son totalmente públicos y ustedes pueden revisar la cantidad de abonados que tiene cada uno, pero hoy día al 12 de diciembre, el 31 de diciembre del 2012, Entel y Movistar tienen el 37% del mercado, Claro Chile tiene el 24% y las otras 5 compañías tienen un 1,25% de participación. Y la telefonía fija hoy día tiene una cartera de clientes de 3.275.000 y tiene una penetración del 61%, es decir, cada 100 habitantes hay 61 teléfonos. Esto ha ido disminuyendo con el tiempo. Cada vez se está migrando más a la telefonía móvil y disminuyendo la telefonía fija. Donde el 1% tiene telefonía de prepago en la telefonía fija. Ahora, aquí hay mayor competencia, pero Telefónica Chile, hoy día Movistar, tiene un 53%, y donde 5 empresas tienen el 97%. Claro Chile tiene un 7% de la participación en telefonía fija. Claro, en la empresa que yo trabajo hoy día tiene en la planta fija, tiene cerca de 3.600 empleados. Y la dirección de servicio al cliente donde yo trabajo, tenemos 1.800 personas. ¿Cuáles son nuestros productos? Telefonía móvil, televisión por cable satelital, internet fijo y móvil y telefonía fija ILD. Hoy día, si ustedes van a ver a los operadores, a los principales operadores, tienen todos estos productos. Antes estaban separados. La telefonía fija, la telefonía móvil, el internet, totalmente diferenciados. Pero como explica Frey, hoy día la tendencia es, ¿qué quiere el cliente? Quiere todos los servicios en un solo operador. No quiere andar contratando servicios en diferentes, sino que en uno le preste todo el servicio. Y además también a las compañías nos exige o nos beneficia con la economía de escala. Porque así también amarramos un cliente con todos los servicios, que nos contrate todo. ¿Para qué va a tener que andar contratando en diferentes operadores? Además, claro, de tener 3.600 empleados, les da empleo a cerca de 10.000 empleados externos, en los cuales tenemos, por ejemplo, 1.000 personas en los call centers, tenemos cerca de 2.000 personas instaladores de televisión, de telefonía fija, de internet, servicios que nos dan los distribuidores. La mayoría de las ventas que generalmente tenemos en la telefonía móvil o telefonía fija son todos distribuidores que trabajan a nombre de los operadores. La fuerza de venta interna es muy baja. Los que ven en los malls o en el Paseo Ahumada o lo que están en mucha alta frecuencia de clientes, casi todos son distribuidores que trabajan a nombre de los operadores. Y ahora el control de gestión en Claro. Hoy día Claro tiene cerca de 14 direcciones, ¿ya? Y hoy día, ¿dónde está enfocado el control de gestión en mi empresa? En todas las direcciones. Hoy día la importancia que tiene el control de gestión en Claro Chile es muy alto. Por lo tanto, está presente en todas las direcciones de la compañía. Ahora, para que cada uno no nos mandemos nuestras partes o hagamos lo que quisiera, está centralizado en un área que es control de gestión corporativo, que hoy día está en administración y finanzas. Aparte de tener su propio control de gestión, él unifica el control de gestión y se preocupa de que cada uno haga lo que se comprometió a hacer.
y me pidió nada más hablar de la estrategia o la planificación estratégica que tenemos en Claro. Claro, primero se define un universo a largo plazo, a mediano y corto plazo. ¿Ya? Para la planificación estratégica, el universo que nosotros estamos mirando se mira entre 5 y 7 años. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer, qué vamos a lograr en los próximos 5 o 7 años? Y esto es cuando una empresa quiere soñar. Dice, oye, ¿qué vamos a hacer en 7 años más? ¿Cómo nos vemos? Y aquí uno piensa y dice, quiero ser el número 1 del mercado. ¿Ya? Pero para ser el número 1 hay que hacer cosas para llegar a eso. ¿Ya? Bueno, y aquí cuando nosotros tenemos un accionista. Claro Chile pertenece al grupo Telmex. Por lo tanto, cualquier cosa que queramos hacer o cualquier instancia tiene que ser aprobada por el accionista. Se arma la planificación estratégica, se ponen de acuerdo todos los directores, el gerente general, y se manda a México, en nuestro caso, y ellos tienen que aprobar nuestra planificación estratégica. Una vez aprobado, empieza la iniciativa a mediano plazo. ¿Qué vamos a hacer en un universo entre 3 y 4 años para poder lograr nuestra planificación estratégica a largo plazo? ¿Ya? Una vez identificado cuáles son las acciones, viene la planificación a corto plazo, que esto es a un año. ¿Qué vamos a hacer este año o el próximo año? Nosotros ya partimos el ejercicio de la planificación o el presupuesto del 2014. Estamos en pleno, que en un mes más tiene que estar listo. Este a corto plazo yo creo que le ha afectado a varios. Por lo menos o trabajan con el presupuesto o son víctimas del presupuesto. Cuando uno quiere hacer una acción o algo, tiene que ir a pedir si hay dinero, si está dentro de las acciones, si a nosotros ¿qué queremos hacer este año para lograr nuestras metas? ¿Ya? Ahora, el presupuesto está siempre, cada dirección arma su presupuesto, esto se centraliza y tiene que ser aprobado por el director, por el directorio, por el gerente general y además por el accionista. ¿Ya? Una vez que tenemos el presupuesto aprobado, se fijan las metas que se quieren cumplir. Frey habló de los estándares. Aquí se fija cuánto vamos a crecer, qué calidad vamos a cumplir. Uno de nuestros indicadores importantes es la satisfacción del cliente. Nosotros medimos mensualmente la satisfacción de nuestros clientes, de manera que todas nuestras acciones sean enfocadas hacia el cliente. No sacamos nada con creer que vamos bien en números financieros si nuestros clientes no lo perciben. No perciben que nuestro servicio es bueno, si nuestra atención es buena. ¿Ya? ¿Y en qué momento entra control de gestión? Ahora, una vez fijado nuestro presupuesto, nuestra planificación estratégica, la importancia que toma control de gestión es altísima, porque ellos son los que tienen que ver que las acciones que se comprometen se hagan, se midan, cumplan lo que se estableció. Y así como el control de gestión corporativo tiene que ver que cada dirección haga lo que comprometió, cada unidad de negocio tiene que ver que sus gerencias o sus gerentes hagan lo que se comprometieron a hacer. El tamaño de la empresa con 14 direcciones tiene que estar centralizado las acciones, porque si no, no avanzaríamos. La industria de la telefonía es muy rápida, sale un producto rápido, la competencia, tiene que haber dinamismo, o si no se pierde participación de mercado, se pierden ingresos. ¿Ya? Y aquí también yo creo que hay algunos que han estado afectos, que una vez fijadas las metas, se ve qué se van a hacer con las metas. Si se van a premiar, por ejemplo, con sistemas de incentivos, si va a haber un voto trimestral para la gente de venta, si va a haber un bono anual para la gente que somos back office, es decir, que apoyamos a la operación, o la evaluación de desempeño para los gerentes, jefes o analistas. Hay compañías que dan bono anual a todos y otros que dan solamente a la plana ejecutiva, pero tienen que ver cómo se van a medir esas metas. Una vez que tenemos la planificación estratégica a largo plazo, la iniciativa a mediano, el presupuesto fijado y el control de gestión activo, esto de nuevo se vuelve a revisar. La planificación a largo plazo, a 7 años, se puede ir cambiando. Así como explican las tendencias de los clientes, cambia, los productos cambian, y uno de los entes que los cuales tenemos que luchar hoy día es nuestro regulador. Subtel hoy día
nos exige y nos desafía siempre. Hoy día la portabilidad lo sugirió el regulador, y eso nos abarcó una iniciativa a corto plazo muy fuerte. Salimos en la portabilidad en la portabilidad fija el día 6 de enero del 2012 y el 2011, disculpa, y en la portabilidad móvil el 16 de enero del 2012. Y eso fue que a todos los operadores nos tomó casi 2 años poder implementar la portabilidad. No estábamos preparados. Ni los sistemas conversaban, ni la gente estaba preparada técnicamente. Y eso nos llevó un costo altísimo, ¿ya? Pero el regulador mandó. Por lo tanto, teníamos que cumplir. Y los plazos estaban fijados, ¿ya? A corto plazo el presupuesto. Quiero hablar cómo tenemos planificado el presupuesto nosotros para el 2014, ¿ya? Y el ejercicio presupuestario tiene que haber un responsable. Siempre tiene que haber alguien que coordine esta actividad o un tamaño de una organización como Claro Chile. Por lo tanto, el gerente de control de gestión corporativa es el que toma la responsabilidad. Y fija, hoy día partimos la actividad. Y se van dando los plazos y se arma una carta GAN, donde nos dicen, mira, lo más importante es que digan qué vamos a hacer las iniciativas a corto plazo. Por ejemplo, vamos a crecer en tantos clientes. Por lo tanto, nuestro gasto, yo trabajo en servicio al cliente, que es postventa, somos un gasto, no generamos ingresos. Por lo tanto, me dice, queremos crecer en un 10%, pero el gasto crece en un 5%. Por lo tanto, nos tenemos que ajustar nuestra iniciativa y nos desafían constantemente a que ahorrar, pero ser competitivos con el mercado. Y ahí parte la estrategia, las proyecciones de ingresos, las proyecciones de inversión. ¿Cómo va a estar esto para el 2014? Y este ya es un tema contable donde está parte las proyecciones de depreciación del activo fijo y la entrega de gasto y unidades, costo y gasto de las unidades de negocio, ¿ya? Una vez que cada una estas 14 direcciones entregan los que nos piden, que son los que tengan que generar ingresos, cómo van a generar los ingresos, y los que gastamos, cómo somos eficientes en el gasto, control de gestión arma los estados financieros, el resultado. O sea, si cumplimos lo que nos piden nuestros accionistas, es decir, vamos a tener una utilidad con toda esta estructura de un 5% o de un 20%, eso es el desafío que nos pide nuestro accionista. Una vez cumplido esto, se consolida la información, se hace un checklist de todo, si están todos los pasos, se aprueba el directorio en Chile y el gerente general, y después se manda al accionista. Y ahí viene el primer desafío, porque siempre uno se pasa porque saben que los van a cortar y nos van a bajar el presupuesto. Así que después vuelta y se empieza el ir y venir del presupuesto con nuestro accionista. Generalmente el ir y venir se demora como 3 meses. Y en diciembre tenemos nuestro presupuesto y sabemos cómo nos vamos a comportar para el próximo año. Y cómo entra también control de gestión a corto plazo. El control de gestión, y aquí voy a hablar en el área de servicio al cliente, ¿ya? Lo primero, lo importante es análisis de los procesos. Identifiquemos nuestros procesos clave y identificamos cuáles son primero. Y en Claro Chile, en servicio al cliente, identificamos cómo se comporta el cliente y armamos un ciclo de vida del cliente. Primero, ingresa el cliente, o sea, hoy día entra el cliente o nos contrata un nuevo servicio. Después, cómo usa el servicio, si está funcionando, si está la red, si conoce el equipo, si sabe mandar un mensaje, si el servicio contratado primero está funcionando y si lo sabe usar. Después, el ciclo de vida, cómo paga, cómo le mandamos la boleta, esto es electrónico, es en papel, los medios de pago son útiles para el cliente, si los paga por internet, o va a la sucursal, o va a una caja. Y después renuncia, el cliente se va, o el cliente baja uno de los servicios contratados. Y en todo ese ciclo, servicio al cliente participa. Hoy día nosotros somos la cara ante el cliente una vez hecha la venta.
Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados a que toda esta etapa funcione. Es cierto que a veces no intervenimos en el uso, ni en la red, ni en la venta, pero el cliente, el primero que identifica son a nosotros. Llama al 103, llama a un teléfono y nos pide explicaciones. Claro Chile, su servicio al cliente hoy día tiene 52 sucursales, ya a lo largo de Chile, ya en las cuales las 52 sucursales tienen más o menos mensual 400.000 atenciones. ¿Ya? Plataformas telefónicas tenemos cerca de 6 proveedores en los cuales nos dan servicio de call center y más de 1 millón aproximado de llamadas. Y tenemos plataformas especiales en las cuales tenemos Facebook, Twitter, sitio web y además Subtel y Cernac que tenemos que reportar, que entran también reclamos por estos medios. Que estos son, a medida que va evolucionando el cliente, van cambiando las tendencias, nosotros tenemos que ir también ofreciendo los productos que necesita o los medios que ellos utilizan de comunicación. ¿Ya? Y ya teniendo identificado cuál es nuestro ciclo de vida y por dónde atendemos a nuestros clientes, hacemos la definición de los KPI. ¿Qué es un KPI? Un Key Performance Indicator, es decir, un indicador clave de gestión. Y esta es la parte difícil a veces de identificar. A veces son 2 o 3 que tenemos que identificar, pero lo importante es que estos sean claves que puedan medir, digamos, nuestra gestión. ¿Ya? Los KPI son acordes a la industria y a cada empresa. Los KPIs que se miden en Claro Chile a veces pueden ser diferentes de los que pueden estar utilizando en Movistar o en Entel, porque las operaciones son diferentes y las culturas son diferentes. Ahora, si hay estándares que tenemos que medir todos, por ejemplo, de call center son estándar. ¿Ya? Y una de las cosas importantes, lo que no se puede medir no se controla, por lo tanto no se puede mejorar. Por lo tanto tenemos que saber qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y aquí un ejemplo de los KPI en las sucursales. Está el índice de satisfacción. Este es súper importante. Hoy día el cliente tiene la misma oferta de todas las operadoras. Por lo tanto tenemos que saber si está satisfecho o no con nuestro servicio y cómo está con la competencia. El tiempo de espera, el tiempo de atención, el nivel de servicio, es decir, cuántos clientes nosotros podemos atender en cierto tiempo. Además, a las sucursales les pedimos que cumplimientos de venta, cuántas atenciones hacen, la productividad por ejecutivo. Además, nos interesa saber cuánto atiende, porque eso afecta a los tiempos de espera. A los cumplimientos de plazo, es decir, si yo me comprometo con el cliente a solucionar el problema, si esa promesa se cumple. Y para los call centers hay indicadores estándar. Seguimos aquí también el índice de satisfacción, nivel de atención, es decir, de todas las llamadas que entran, cuánto soy capaz de atender, el nivel de servicio y en cuánto tiempo puedo atender. El tiempo de espera que tengo, el tiempo medio de operación, es decir, cuánto me demoro yo en atender. A veces uno llama a un call center y está ahí casi 40 minutos para que te solucionen un problema. Y eso también hay que medir, porque el cliente también lo premia o lo castiga. Tasa de reiteración. ¿Cuántas veces el cliente tiene que llamar para que le solucionen su problema? Y el FCR, que es el For Call Resolution, es decir, si soy capaz de solucionar su problema en el primer llamado. Una vez identificados los KPI, se viene la construcción de los cuadros de mando. Y estos cuadros de mando pueden ser muy elaborados o simples. Lo importante es que sean una herramienta para la organización. ¿Ya? Y estos cuadros de mando pueden ser cuadros de mando por negocio, es decir, nosotros tenemos por telefonía móvil, telefonía fija, internet, productos hogar, productos móvil, medición de proceso, informe al directorio. El directorio también tiene que ver cómo va su operación. Y una de las formas que mide nuestra gestión, se va armando un informe al directorio donde se están definidos los KPI. ¿Ya? Informa al regulador, el control presupuestario, si cumplimos o no el presupuesto. Y el estado financiero o los estados de resultados también son un cuadro de mando en los cuales nos están midiendo nuestra gestión.
y forma de pedido que por un nuevo proceso o algo. Y ya he hecho una construcción de cuadro de mando. Ahora, el cuadro de mando, como dije, tiene que ser simple y con pocos KPI o con pocos indicadores que sean lo suficiente de medir la gestión, y lo otro, lo desafiante es que podamos construirlo, porque si hoy día los KPI son muy elaborados o son muy complejos, me voy a demorar todo un mes en la construcción y no voy a ser capaz de analizarlo. Casi todo hoy día construimos cuadros de mando en Excel. Hoy día también hay sistemas sofisticados como BI que se construyen en forma, hay que invertir tiempo y nos dan nuestros cuadros de mando en forma automática. Hoy día, claro, Chile consta con varios BI, MicroStrategy, ClickView, Excel, y tenemos un batallón de gente también controlando o haciendo control en forma manual. Pero también tenemos que ser súper proactivos, sobre todo en servicio al cliente, que es muy rápido. Hoy día hay una incidencia o hay un nuevo producto y que hay que estar preparado. Y una vez hecho los cuadros de mando, viene la parte súper importante, que es el análisis de la información. Y hay que ver qué está pasando con esta información. Cuáles son las tendencias, si cumplen o no las metas, si hoy día cumplen el comportamiento esperado. La satisfacción, los clientes que se van, los clientes que entran, la tasa de llamada, si es la esperada o no. Y el control de gestión, primero, para recordarles. Primero, análisis de procesos. ¿Cuáles son nuestros procesos críticos al corto plazo? La definición de los KPI, la construcción de los cuadros de mando, el análisis. Y todo eso va amarrado al análisis presupuestario. Si todos los KPI, si todas nuestras acciones tienen que cumplir el presupuesto. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día en Claro Chile. Eso, gracias. Agradecemos a Jorge Chartier y les quiero recordar que estas exposiciones están también siendo vistas desde regiones a través de nuestra señal de streaming, así que un saludo también para todos aquellos asistentes desde lejos. A ustedes los queremos invitar a que se unan a nuestras redes sociales en Twitter y Facebook para conocer las actividades de educación ejecutiva. Y llegamos a la última parte entonces de este encuentro, donde quiero invitar a nuestros dos expositores a que suban a este escenario para que ustedes les puedan hacer preguntas con micrófonos que van a ver en la sala. Y también les quiero contar que estas exposiciones, por lo menos las de Jorge Chartier, van a estar disponibles en nuestra página web a partir del lunes. Profesor Jorge, por favor, adelante. Esto no está. Ahí, perfecto. Tenemos este micrófono y en la sala también ustedes, por favor, hagan señal a nuestra asistente allá para que le puedan hacer las preguntas correspondientes a Jorge Chartier o al profesor Coronado. ¿Hay alguna para iniciar? ¿Sí? Ok, ahí al fondo. Buenas noches, profesor Coronado, gusto verlo. Esta es la segunda vez que me toca venir a su reunión. Y bueno, la pregunta es primero sobre la competencia. Ayer me tocó ver un programa en el Canal 11 sobre las empresas extranjeras que trabajan con los procesos del agua. En este caso, los salmones, empresas mineras y celulosa. Entonces, se definió que Chile es un país de 17 millones que alimenta una orbe mundial de 4.000 millones de personas. Pero tenemos un costo, los costos fuera de las empresas, que las empresas no están asumiendo esos costos, el tema ambiental y todo eso. Ahora,
como la palanca de competencia, ¿usted cree que una empresa que tome el tema ecológico es una buena palanca para variar lo que es el control de la gestión de una empresa? Esa es una pregunta. Y para la persona de Claro, el caballero de Claro, yo me tocó como cliente de Entel que el plan que yo tenía, ya no lo tengo, y me subió el costo del minuto, producto de esto de la portabilidad. Y bueno, yo estoy descontento por eso, porque están aumentando los costos de lo que es en sí lo que yo tengo que pagar mensualmente por comunicarme, que antes era más barato, pero ahora es más caro. La otra es la fuerza laboral. ¿Qué opina Claro ante, usted dijo que tenía 10.000 personas, ante una eventual crisis económica por diferentes factores? Y las metas también son, creo, flexibles porque podemos tener una recesión, terremoto, cualquier cosa así. Bueno, esas son las 3 preguntas. Dejamos la 2 para la update 2 y la 3 para la update 3. ¿Qué? A ver, súper buena a ver, la primera pregunta, que es la que me hiciste directamente, tiene que ver cómo el control de gestión puede ayudar a la organización a hacerse cargo de este desafío de la sostenibilidad, de la sustentabilidad o de la responsabilidad social empresarial, que son los 3 nombres que generalmente uno escucha cuando se refiere a estos temas. Y la respuesta es súper atingente en realidad, porque es un tema que le he dedicado tiempo, he trabajado con algunos colegas. De hecho, estamos presentando un paper ahora en septiembre en una conferencia de Management Control, que es de control de gestión en Europa, sobre el rol de la responsabilidad social como herramienta de alineamiento dentro de la organización. Entonces, deja contarte un poco cómo ha evolucionado esto, porque cuando hablábamos de menor complejidad o menor competencia a mayor complejidad, mayor competencia, y hablábamos del desafío que tienen las organizaciones de hacerse más flexibles, el tema de la responsabilidad social, que al principio partió como estoy dispuesto a regalar lucas, para hacerlo bastante duro nomás, se ha empezado a meter en las organizaciones y no es algo voluntario. Al comienzo pudo serlo. Hoy día estamos obligados a hacernos cargo del desafío porque antes tener una comunidad satisfecha no lo podíamos mostrar como un buen comercial. Hoy día, tarde o temprano, cuando la gente se ha empoderado y los movimientos sociales lo han mostrado en diferentes ámbitos de la vida nacional, estamos obligados a hacernos responsables de las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque como empresas se han dado cuenta, tarde o temprano, que el objetivo que siempre han tenido presente, que es, cuando uno lo mira desde un punto de vista de una empresa con fines de lucro, maximizar la riqueza, ese objetivo de maximización de la riqueza se ve tocado directamente cuando hoy día la comunidad me puede parar el proceso productivo, cuando hoy día la comunidad no solamente tiene un descontento, sino que además me puede parar una carretera por donde transita mi logística y entrega de producto, y por lo tanto me afecta directamente la riqueza. Entonces, algunos se han ido dando cuenta que el tema de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, de la responsabilidad social, ya sea desde el punto de vista de los proveedores, de las comunidades, de los mismos trabajadores, en un comienzo lo vieron de una manera bastante... yo dono recursos para esto y trato de mostrarlo de alguna manera al público. Ha llegado a cierto punto en que tenemos que hacerlo parte de nuestra estrategia. Hoy día pasamos, y muchas organizaciones hoy día están tomando esto con esta lógica del valor compartido. Y es reconocer de una otra manera que en la lógica de que nos sigue interesando como empresa, estoy hablando como empresa privada, maximizar la riqueza, la única manera de asegurar que podemos seguir maximizando riqueza de manera sustentable en el tiempo es si logramos generar un sistema, empresa, que es capaz de incorporar dentro de sus objetivos de alguna u otra manera los intereses de los otros stakeholders que hasta determinado momento no habíamos considerado. Y es por eso que a veces hoy día, cuando hablamos de que una empresa se haga flexible, por ejemplo, a la demanda de un cliente, muchos se han dado cuenta que han hecho todo internamente lo posible para ser flexibles, y adivinen quién es hoy día la piedra de tope: el proveedor. Y algunos inteligentemente han invertido en sus proveedores y lo muestran como responsabilidad social, pero en el fondo lo que están haciendo es habilitar una flexibilidad que es necesaria para cumplir con este objetivo de maximizar riqueza, y que lo logro haciendo que mi proveedor hoy día se fidelice conmigo. ¿Sí? Porque recuerden, cuando había monopolio y teníamos un tipo en donde nosotros teníamos el sartén por el mango, yo le pedía lo que quería y el tipo estaba obligado a entregarlo, hoy día con más competencia,
el mismo proveedor puede actuar como un cliente, podría elegir a quién venderle. Y por lo tanto empezar a fidelizar a los proveedores pasó a ser súper relevante. Lo pueden transformar en la lógica de la responsabilidad social, pero tarde o temprano se transforma en parte de la estrategia de la empresa. Lo mismo con respecto a los trabajadores, lo mismo con respecto a la comunidad. Una comunidad, un grupo de trabajadores, un grupo de proveedores que sienten que la empresa les genera un sistema en donde se sienten cómodos, ellos mismos defienden la organización. Y ese es un buen estatus para una organización que quiere maximizar riqueza, si logra asegurar un equilibrio apropiado para lograrlo. Entonces ahora, solamente para mostrarle la guinda de la respuesta, digamos, el paper que estamos presentando es un paper en donde investigo el rol que tiene empresas que tienen muy poca responsabilidad social versus empresas que tienen muy alta responsabilidad social, y lo que analizo es el impacto que tiene en el trabajador de esa empresa, y los resultados son bastante sugerentes y indican que organizaciones que de verdad se enfocan a esto logran de una u otra manera hacer que sus trabajadores estén mucho más comprometidos con la organización, y eso se ve reflejado en su desempeño. Es por eso que el título del paper tiene que ver con, o dice lo siguiente: responsabilidad social empresarial como herramienta de alineamiento. Y lo que estamos transfiriendo ahí es que no es solamente para mostrarle algo al cliente, no es solamente para mostrarle que hacemos algo al regulador, sino que internamente tiene un valor para las organizaciones, porque la gente reacciona de una manera distinta cuando vive una empresa que se comporta de una manera distinta. Hoy día la gente anda buscando lugares en donde sentirse cómodo y además tiene posibilidades para moverse. Esta es una manera de generar esos lugares. Empresas que tratan al resto de una manera más apropiada es mucho más atractiva para gente que anda buscando vivir una buena vida y no complicarle la vida a los demás también. ¿Sí? Hola. Con respecto a tus preguntas, la primera era el precio, ¿verdad? ¿Por qué sube tu valor del plan que estás ocupando? Bueno, el precio del plan o la cantidad de minutos que lleva un plan asociado, contratado, si está vigente o se deja de vender, es parte de la estrategia. A largo y a mediano plazo está asociado directamente a los ingresos de la compañía. Hoy día es una estrategia de atracción. Hoy día una empresa necesita crecer, traer nuevos clientes, por lo tanto la oferta que pueda hacer es para atraer nuevos clientes, cambiarte no sé si estabas en otra compañía antes, pero de cambiarte, que sea atractivo el servicio. Hoy día la calidad del servicio es muy parecido entre todas las operadoras. Ya tenemos una red muy parecida, por lo tanto los problemas que puedan tener una las tenemos todos. Y antes Entel se diferenciaba porque tenía la mejor red. Hoy día ninguna compañía hace alusión a su red, hace alusión a sus precios o alusión a sus productos. ¿Por qué? Porque hoy día no se diferencian quién tiene una mejor red. Por lo tanto, los precios están asociados a una estrategia. Pero la estrategia de un menor precio y atraer clientes dura un tiempo fijo, porque hoy día también Entel es dueño sus dueños necesitan ganar plata. Por lo tanto, necesitan maximizar su ingreso, por lo tanto, por eso la promoción dura un año, o 24 meses, o 12 meses generalmente. Ahora, con respecto a los 10.000 empleados que trabajamos nosotros, hoy día, laboralmente, nosotros somos responsables en forma directa de aquellas personas que trabajan en nombre de nosotros. Por lo tanto, nosotros aseguramos que todos nuestros proveedores, mensualmente, antes que se les pague sus comisiones por venta o sus servicios, aquellos que estén pagadas sus imposiciones, que estén pagados sus sueldos, que no hayan reclamos, si hay demandas laborales también las vemos porque también somos responsables en forma directa. Por lo tanto, hoy día, primero, nos exige la ley que aquellas personas que trabajan con nosotros tengan todas sus imposiciones al día, que estén los sueldos al día. Y además, como compañía también nos interesa que el servicio que nos prestan nuestros proveedores se mantengan. Hoy día hablaba de los call centers, que tenemos 6 call centers. Por lo tanto, si en una se va a huelga, que hace poco fuimos víctimas, el año pasado fuimos víctimas de un call center que se fue a huelga, nosotros nos estamos preocupando que el servicio que se le da a nuestros clientes se mantenga. Por lo tanto, por eso tenemos varios proveedores que nos dan el servicio. O en los canales de venta, no va a haber un solo distribuidor, sino van a haber más de 10 que presten servicio. Y eran esas 2 preguntas. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Acá adelante, por favor. Jorge,
Hola, mi nombre es Ada. Una consulta. En tu exposición mencionaste que una vez que están aprobado el presupuesto, ¿no es cierto?, tanto directorio, accionista, controlador, luego de eso se define la meta. Me parece extraña esta... Las metas a corto plazo. Pero aún así no se define desde el momento cero. O sea, esperas a que haya todo el proceso de aprobación. El largo, mediano plazo o corto plazo también está sugerido a las metas diferentes niveles. Hoy día, y eso habla que hay que reevaluar porque las tendencias van cambiando o los pronósticos van cambiando también. Si nosotros definimos una meta de un año que va a ser un 30% el crecimiento de nuestra cartera de clientes, pero si el primer año no fue un 30, sino fue con un 10, sabemos que el próximo año no va a ser un 30, o necesitamos un presupuesto mucho más grande, más atractivo, pero tampoco estamos dispuestos a gastar. Por lo tanto, siempre se están evaluando las metas, la meta anual, ¿ya? Y las largos plazos también se van evaluando. Pero, de hecho, las metas se fijan una vez aprobado el presupuesto, porque sabemos, una vez aprobado el presupuesto, sabemos en cuánto vamos a crecer y cuánto podemos gastar. Y eso también está amarrado a las iniciativas que podemos hacer. Hoy día, por ejemplo, la publicidad de Claro, hoy día Claro está en todos lados. Hoy día nosotros auspiciamos muchos eventos, estamos en casi todo estamos. Por lo tanto, pero tenemos un presupuesto de gasto. Y está comprobado que el que hace publicidad vende. Pero si a nosotros nuestro presupuesto de publicidad disminuye, sabemos que nuestras ventas van a disminuir. Por lo tanto, tampoco podemos ser tan exigentes de colocar una meta que nadie vaya a cumplir. Una meta tiene que ser alcanzable y tenemos que asegurarnos que nuestras acciones llevan al éxito del cumplimiento. Sí, te escucho. Estar claro que tengo que invertir en tantas lucas. Entonces, si tú me dices que al final del proceso me dicen cuánto es lo que tengo destinado a inversión, claramente mi meta inicial no la voy a poder conseguir. Pero voy estamos a tener hablando, que redefinirla. Sí, perfecto, pero acuérdate que el ejercicio presupuestario es para el próximo año. El año yo en pensaba curso que era ya está un ejercicio dado. presupuestario normal donde hace un ejercicio estamos al hablando, cierre, estás parado a mitad de año, lo hace a diciembre, luego lo hace al próximo año. No, el presupuesto está definido el año anterior. Ya sabemos cuánto vamos a crecer el próximo año y por lo tanto desde el mes de enero yo me preocupo que mi presupuesto, el cual está fijado y aprobado el año pasado, se vaya cumpliendo. Claro. Y además igual recibe ajustes porque dependiendo de lo que quiera el accionista, el presupuesto se puede ajustar trimestralmente. Sí. Hay una evaluación del directorio del presupuesto trimestralmente, incluso saber si, ¿sabes qué? Queremos crecer más aún. Y de repente vienen inyecciones de presupuestos donde nos aprueban más inversión, más gasto para ser más participativos. O al revés. Hoy día la crisis que afectó a Europa, y específicamente España, redujo mucho el gasto de una de las operadoras, que es Movistar. Por lo tanto, se tuvo que reducir y ajustar a un presupuesto menor de lo que fue aprobado. Pero siempre el presupuesto tiene que estar el del año aprobado del año anterior. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Acá. Y después allá al fondo. No se escucha. Ahí. Ya, primero que todo, buenas tardes. Mi pregunta es hacia Jorge, es principalmente en relación a la planificación estratégica. Tú hablabas de que, claro, planteaba una planificación estratégica a largo, a mediano y a corto plazo. ¿Ya? Y cuando tú planteaste la planificación estratégica a largo plazo, hablaste de que cómo se ven a 7 años más, ¿cierto? Y ahí yo tengo la duda, porque para mí eso es como la visión de la empresa, o sea, cómo yo me veo en 7 años más, para mí es la visión. Entonces, me gustaría entender un poco la diferencia y cómo puedo entender planificación estratégica a largo plazo y visión. Esa es la pregunta. Gracias. Las dos cosas tienen que ir amarradas, es decir,
nuestra misión es que que está fijado a largo plazo también, como dices, qué es lo que soñamos, qué es lo que esperamos que nuestra compañía, y es decir, que cada 3 clientes uno tenga claro y algún servicio claro. Por lo tanto, nosotros tenemos servicios residenciales y servicios móviles. Y tiene que ir amarrado también a la planificación estratégica. ¿Qué queremos de nuestra compañía? ¿Qué queremos que el tamaño que quiere crecer? ¿Ya? Y también se fija también en un crecimiento a largo plazo, porque está bien que operemos diariamente, pero tenemos que saber cuántos clientes queremos o qué tamaño de la empresa queremos tener. También en la misión queremos ser la mejor compañía de telecomunicaciones, pero sabemos todas las fallas o todo lo que tenemos que realizar a mediano y a largo plazo para ser la mejor compañía. Pero también eso se define en la planificación estratégica. No sé si es que también se confunde cuando es a largo plazo, es una misión. O sea, la misión puede ser prestar el mejor servicio de telecomunicaciones. Y nuestra planificación, la planificación es ser la empresa más grande. Y ahí puede estar la diferenciación. Buenas tardes. Mi pregunta es para el doctor Coronado. Y va orientada en el sentido de que cómo se aplica el control de gestión estratégica al sector público y cuáles son las grandes diferencias con el sector privado, ya que el sector público no busca maximizar beneficios, no busca maximizar ingresos, sino que está orientado más al servicio social y el público en general. Súper buena pregunta. Entonces, a ver, se escucha, ¿no? Para graficar mi respuesta prefiero tomar un ejemplo para que me entiendan que en realidad la lógica del control es la misma. No cambia si la organización es con o sin fines de lucro, porque cualquier organización tiene una propuesta de valor. ¿Qué significa una propuesta de valor? Algo que el que te da las lucas valora. Cuando estoy hablando de una empresa con fines de lucro, me estoy refiriendo a que mi propuesta de valor es lo que el cliente valora de mi servicio o producto y por algo me paga, y yo trato de hacerlo con un modelo de negocio que me asegura que gasto menos de lo que cobro y por lo tanto gano. Y desde el lado público, mi propuesta de valor tiene que ver con quién es el que me financia. Si es que me financia el Estado me pide ciertos rendimientos, que es una propuesta de valor. Entonces, para concretarlo, llevémosle un par de ejemplos. Cuando uno habla de los servicios de salud, para no irme a la educación, que hemos hablado mucho de educación en los últimos tiempos. Salud, que es el tema que viene a continuación. Después de la educación viene el tema de salud. Cuando uno mira la salud, uno podría graficar muy distintas las propuestas de valor de una clínica privada y una clínica pública. Ambas tienen un cliente específico. En el caso de la clínica privada es el tipo que paga por el servicio. Y por lo tanto, cuando yo pienso en cuál es la propuesta de valor que le entrego a este tipo, la pregunta en realidad es ¿por qué cosa está dispuesto a pagar este tipo? Es como cuando quiero vender un auto de lujo, ¿no? Le pongo ABS, le pongo cierre centralizado, le pongo alarma, le pongo radio satelital. Mientras las pague, lo hago. Lo mismo pasa en una clínica privada. Yo puedo decir, ¿la gente está dispuesta a pagar por una habitación más grande y una cama más cómoda? Sí. Me sale a mí 200 lucas la noche y le cobro 300, ¿los paga? Los paga. Lo hago. Y por eso es que uno ve que muchas veces las clínicas privadas hacen un nuevo edificio y aumentan el tamaño de la sala. Y si el tipo está dispuesto a pagar por 2 enfermeras y se lo puedo cobrar, ¿por qué no? Se dan cuenta que la propuesta de valor en ese caso tiene que ver con entender al cliente con el que estoy tratando y saber por aquellas cosas que está dispuesto a pagar, y ahí me diferencio. Porque la calidad del doctor que está trabajando en una clínica privada y la calidad del doctor que estudió en la misma casa de estudios y que trabaja por un sector público, la calidad del doctor, de la medicina que está disponible es la misma. La diferencia es el qué cosa le exijo al doctor. Por ejemplo, estamos hablando de infraestructura, gasto muy distinto, porque la propuesta de valor tiene que ver con hotelería, claramente en la clínica privada. ¿Se entiende, no? Segundo, en la clínica privada probablemente le pido al doctor que tenga una disponibilidad y una disposición cuando atienda a la persona, para que la haga sentir acogida, que la considere, probablemente le piden, mírala a los ojos, convérsele, incluso pregúntele cómo está su familia, porque tiene tiempo para compartir con este personaje, porque se puede sentar y dedicarle media hora del día. ¿Por qué? Porque la media hora de ese doctor se la puedo pagar con lo que le cobro a este caballero por esa media hora de atención. Es simple, ¿no?
Si en realidad el doctor no está interesado en saber de su familia. Lo que está tratando de hacer es generando un vínculo en el cual ustedes sienten que la experiencia de ir ahí, lo mismo que estábamos hablando hace un rato, la experiencia de ir al restaurante, ¿no? En la experiencia de vivir ese servicio, estoy dispuesto a pagarlo y yo voy a una clínica privada porque puedo hacerlo, gracias a Dios. ¿Sí? Y esa es la propuesta de valor que yo pago y que paga mi seguro, por algo pago un seguro. ¿Sí? Si uno se va a... Y de hecho, acá, por ejemplo, ¿cómo aprendemos esto? Con encuestas de satisfacción al cliente. Hacemos focus group, tratamos de entender qué es lo que realmente quiere el cliente y deliberamos una propuesta de valor que incluye distintos tipos de habitaciones, exclusividad de doctor, puede el tipo traer al doctor que él quiera, puede tener el número de enfermeras que quiere y si quiere una tele de 47 pulgadas, una de 25, la puede elegir. Estoy extremando el argumento, ¿no? Si nos vamos al sector público y a mí se me ocurre usar los mismos indicadores y hacer una encuesta del cliente, ¿le gustaría la sala más grande que creen que correspondería a la gente? Que sí. ¿Le gustaría tener un plasma? ¿Le gustaría que el doctor los atendiera con cariño y les preguntara por su familia? Algunos sí, otros no. ¿Sí? Pero lo que quiero decir es que probablemente muchas de las cosas que en un hospital privado podemos ofrecer, en una clínica privada podemos ofrecer, la gente común y corriente con aún mayor motivo porque probablemente ese plasma no lo tiene en la casa, pero lo preferiría. Si la pregunta distinta es, ¿están dispuestos a pagar por eso o no? Por eso es que ahí vuelve el foco de quién es el cliente. Porque si yo entiendo que el cliente es el Estado, y el Estado lo que me pide es cobertura, que llegue a la mayor cantidad posible de gente con un presupuesto fijo, el esfuerzo es bien distinto. Porque en vez de determinar la propuesta de valor desde el punto de vista de lo que el cliente está dispuesto a pagar, prefiero juntarme con una junta médica y preguntarle a ellos, estimados, ¿cuál es el tratamiento mínimo posible que hay que darle a una persona para que cuando llegue pueda salir y hayamos cumplido con la misión de haberle dado salud? Si eso significa que el doctor lo puede ver rápido, sale y manda un tipo que es ayudante, sale, entra la enfermera y el tipo sintió que nadie lo pescó, pero salió sano y nos demoramos 5 minutos, eso es lo que es más apropiado en el sector público, porque como me demoré 5 minutos, con el mismo costo puedo atender a 6 personas. Y lo que estamos buscando es maximizar cobertura. ¿Se entiende, no? Entonces, la propuesta de valor es tan distinta que los procesos asociados tienen que ser distintos. Y la forma de alinear tiene que ser distinta. Sería una atrocidad empezar a hacer una encuesta de satisfacción al cliente porque además generaríamos la sensación de que queremos movernos para allá. Y es un error. Si aquí la gente puede salir no muy contenta porque el doctor lo miró medio angustiado y es porque piensan en el tipo lo que está haciendo. Es un bombero en 5 incendios o en 6 incendios durante media hora. Se mete a un pabellón y trata de atender lo más rápido posible porque sabe que al lado se le está muriendo otro. Esa es la realidad de un sector público. ¿Se entiende? Entonces, el control de gestión se puede aplicar perfectamente. Lo que hay que entender realmente es cuál es la propuesta de valor cuando uno logra identificar realmente el cliente. Y de ahí para abajo la cosa es bastante clara. Tenemos más preguntas acá. ¿Hacemos las 2 últimas, Marcela? ¿Sí? ¿O las 3 últimas? 4. Buenas noches, es para el señor Coronado nuevamente. A ver, enfocado nuevamente en la pregunta parecida a la de mi compañero anterior, asociándola a una empresa de proyectos, ya que define al principio su presupuesto, pero siempre al final se desvía y siempre terminamos con la gran desviación. ¿Cómo se puede minimizar o finalmente eliminar esa desviación? Porque los adicionales del cliente, los imprevistos, etcétera, generan esa desviación siempre. ¿Cómo podemos con este control lograr algo o minimizar algo? Gracias. A ver, es muy buena tu pregunta, porque primero te preguntaría, ¿por qué quieres eliminar las desviaciones? ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque cuando uno está en un ambiente bastante estandarizable, toda desviación es negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Me salí de las 5 palos por minuto, alguien no está haciendo la pega. Por lo tanto, ajustarse a lo desviado es la lógica cuando estamos hablando de procesos bastante estandarizados. Pero cuando uno se enfrenta a los procesos de alta complejidad, donde la innovación es parte de, por ejemplo, una empresa de proyectos que probablemente está más en el ámbito consultor, usará tecnología, usará recursos físicos, pero en el fondo está pegando una pega de consultoría. Y que además, dada la competencia, tiene que estar dispuesta a ser bastante customizable, cada vez uno se ve enfrentado más, que era lo que trataba de comunicar antes, a demandas que hasta ese momento no las había encontrado.
y por lo tanto uno se enfrenta a tener que construir un presupuesto para algo que antes no lo había hecho, y por lo tanto el tema no es que hay que anular las desviaciones, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con presupuestos que no nos dan, o con presupuestos que incluso nos sobran a favor. ¿Y es por qué? Porque el mismo presupuesto que antes utilizábamos para exigir ciertos estándares, en este otro ambiente no es más que una herramienta de aprendizaje. Por lo tanto, si antes yo le podía exigir a alguien rendimiento en función de un presupuesto, era porque podía predecir bastante bien cuál era el nivel de consumo de recursos que necesitaba para entregar la labor. Como la había cumplido durante harto tiempo, yo tenía más o menos procedurizado este tema, le podía asociar un costo, pero cuando no sé lo que me va a pedir el cliente y es tan distinto a lo que me han pedido antes, lo que yo necesito ahí es usar un presupuesto, ¿sí? Con la lógica de que ojalá este presupuesto esté lo más cerca de lo posible. De hecho, empezamos a trabajar de la siguiente forma. Es muy difícil en este ambiente, por ejemplo, definir un costo por unidad, a priori, a comienzos de año. Decirle a un tipo, tu presupuesto de producción te obliga a tener un determinado costo por unidad, cosa que antes era bastante lógica. Si la unidad era la misma, y por lo tanto apretar a través de los costos por producto, pero acá como el producto ni siquiera es estandarizable y son tantos productos como clientes llegan, el concepto de costo por unidad ya no existe, primero, porque son tantas unidades. Segundo, el presupuesto es por proyecto. Y segundo, la probabilidad de desviarse es elevada porque enfrentamos complejidad. Por eso es que estamos dispuestos en este mundo, y el cliente además lo sabe, a pagar más. De hecho, buscamos un presupuesto y como sabemos que nos vamos a equivocar, le tiramos un margen más o menos bastante más alto que a veces los márgenes que teníamos allá. Y es porque, ojo, ¿qué significa esto? Que en el largo plazo, en el largo plazo lo que nos está preocupando es la sustentabilidad del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que si me aseguro de cobrar un margen suficientemente alto, a veces va a ser súper bien porque incluso el costo fue menor. Habían variables que me afectaron positivamente. Si estamos expuestos en realidad para los dos lados, ¿sí? Hay variables que a veces nos aportan significativamente, bajó el precio del dólar o bajó el precio del combustible y me afectó positivamente el costo del proyecto y terminé ganando más. Y cuando me suben los costos, estoy en un problema que antes no tenía, y es que ahora no le puedo decir al cliente, es que sabe, me equivoqué en calcular los costos, así que el precio que le había dado hace un mes, cambiémoslo porque ya firmé el contrato. En este contexto, el tema de cumplir la promesa es clave, por lo tanto estoy obligado a asumir, y a veces, aunque el costo sea mayor incluso que el precio, estoy obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo lo que estoy apostando es a generar una confianza en este tipo de que yo no fallo. Eso es lo que nos da sustentabilidad en el largo plazo, la fidelización del cliente. Entonces, por eso vuelvo a la pregunta que te hacía al comienzo. El esperar que el control en este momento nos va a permitir eliminar las desviaciones. Si tú estás en una empresa de alta complejidad, estamos haciendo la pregunta equivocada. La pregunta es cómo aprendemos de estas desviaciones para que en la próxima vez ojalá tengamos mejor suerte, pero tampoco te lo asegura. Tampoco lo asegura. ¿Dónde había otra? Ya las tres últimas, ¿te parece? Relacionado con la última respuesta, yo estaba pensando cómo se vinculaba de las 4 palancas, la primera, el dónde ir, diagnóstico y dónde ir, y con la última, el cuestionar la estrategia. Entonces yo pensaba, bueno, cuando las cosas están yendo mal, no se cumple la estrategia, está claro, hay que buscar, digamos, cierto, y eso relacionado con la respuesta, pero pensaba cuando todo va bien, cuando se está cumpliendo perfectamente, ahí, digamos, cierto, viene la pregunta es, oye, el futuro es complejo, el contexto es complejo, entonces como que se abren dos posibilidades, es decir, uno dice, mira, dentro de todas las posibilidades, yo de 10 le puedo apuntar a una, así que como el entorno y el futuro es complejo, mejor me vendo. Hay que salirse de aquí, porque esto no puede durar siempre, porque esto es muy complejo. Y la otra postura, digamos, cierto, es decir, mira, me está yendo súper bien, pero como todo es tan complejo, necesito tener más control. Entonces debo comprar más. Y en ese caso, cuando uno dice, bueno, en ese análisis es lo que pasa en el mundo de la web, donde los que le apuntan, digamos, cierto, en el tema de las redes sociales, venden inmediatamente, y siempre hay otro, digamos, cierto, que está buscando quién le apunta para comprar. Entonces, ahí pensaba yo si en ese proceso, digamos, cierto, no hubiese algo inevitable, algo como perverso, pero a la vez inevitable, que hace que en Chile tengamos tres, digamos, cierto, en la industria de las telecomunicaciones hay 3 operadores relevantes, en los supermercados hay 3 operadores relevantes, y en la farmacia hay 3 operadores relevantes que, aún así, siendo solamente 3, tratan de tener aún más control con este asunto, digamos, de la colusión de los acuerdos. ¿Qué hay con eso?
Tenemos, sí, para la respuesta hasta las 10. Pero está tan buena la respuesta que te voy a dar, porque es que de verdad es que es un tema que le hemos dado un montón de vueltas. ¿Por qué? A ver, los movimientos sociales nos están mostrando hoy día que las posiciones que toman las empresas, que durante un muy buen tiempo pueden haber sido sustentables o sostenibles, tarde o temprano tienen que empezar a ajustarse. Ya sea porque al clamor popular el regulador reacciona cambiando las reglas del juego y haciéndolo más competitivo, o porque tarde o temprano también la gente se mueve y cambia. Y las cosas cambian. Por ejemplo, uno lo puede ver, un problema que tiene Chile es que somos pocos. Y como somos pocos, industrias que requieren alta inversión, al final del día tienen ciertas restricciones en la entrada, no explícitas, pero implícitas, porque, por ejemplo, para un banco entrar y estar en todo Chile necesita sucursales en todo Chile, por lo tanto, entrar invirtiendo mucho para un mercado tan chico. Lo mismo pasa con las telecomunicaciones, lo mismo pasa con las farmacias. Si uno ve el caso de las farmacias, cuando pasó lo que pasó con las farmacias, la gente se enojó, reclamó. Si hubiéramos contestado una encuesta de satisfacción al cliente, les aseguro que todos, de 1 a 10, ¿qué nota poníamos? Un 1. Y 2 meses después, seguimos comprándole al mismo caballero. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que los cambios pueden tardar, pero lo que nos va mostrando la evolución de lo que hemos ido viendo en los últimos años, y siempre la historia en realidad, es que tarde o temprano los cambios empiezan a llegar. Y a veces son bastante predecibles. Por ejemplo, el cambio en la educación. Va a haber cambio en la educación. No sé hasta con qué profundidad de todo lo que se está hablando, pero de que van a haber cambios, estamos todos convencidos de que van a haber cambios, ¿no es cierto? Ahora, si yo le hubiese hecho esta pregunta hace 3 años atrás, probablemente alguien hubiera dicho, jamás van a haber cambios. Todos los actores están coludidos. El sistema de acreditación es malo, las universidades no quieren competir, están ofreciendo edificios en vez de buenas clases. Hoy día uno podría hacer lo mismo con respecto a los bancos, por ejemplo. Pero la tecnología, por ejemplo, puede generar cambios tan importantes que haga que esta restricción a la entrada se anule. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiese una regulación que le permitiera a cualquier chileno sacar una cuenta corriente o tener una cuenta bancaria en cualquier banco del mundo, con el cual uno se comunica vía online, y además necesito no una tarjeta que me mande el banco, sino que lo puedo hacer a través de mi celular? En ese momento, cuando uno puede actuar de esa manera, el tema de la restricción del activo fijo para entrar a un país ya no es una restricción, porque yo puedo negociar con un banco afuera, y hasta ahí llegó el recreo, digamos, de la banca. Me refiero al recreo en que cuando uno mira, por ejemplo, las tasas de rentabilidad de los bancos, en las peores crisis que hemos tenido no han bajado del 20%. ¿Se entiende, no? En cambio, en otros países en donde hay un montón de bancos, hay más de 500 bancos que quiebran. Es una industria competitiva en donde la competencia hace que los márgenes bajen tanto que cuando hay turbulencias, hay empresas que quiebran. Que es un poco lo perverso de esto que tú creo que tratabas de mostrar, que una cosa es saber que los cambios vienen, otra es saber predecirlo a tiempo para generar el músculo apropiado para que cuando llegue el cambio yo esté preparado. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si una de estas empresas tecnológicas hubiese dicho no van a haber portabilidad del número porque el lobby que podemos hacer va a hacer que nunca la ley pase? Que probablemente en un comienzo pudo haber sido una idea razonable. Y no hubiesen hecho nada. ¿Por qué? Porque la portabilidad del número, como bien nuestro colega acá lo mencionaba, implica un montón de desafíos para la empresa, pero uno no lo puede hacer de un día para otro. O sea, una cosa es que hoy día uno espere 5 minutos versus 45 minutos antes, pero eso significa que atrás hay varias veces más personas contestando el call center que antes. O sea, ya es una inversión distinta. Segundo, si además quiero dar un buen servicio, tengo que ajustar mis procesos a que si antes te podía dar una respuesta que se demoraba 3 días en darte una solución, hoy día la solución te la trato de dar en el día o en un determinado número de horas si la solución es una predecible. Y por lo tanto tengo que ajustar los procesos para eso. Lo que quiero decir es que cuando uno logra mirar hacia adelante y logra predecir de alguna manera cuáles son los cambios que vienen, las empresas se pueden ir ajustando y por lo tanto cuando llegue el cambio están preparadas a abordarlo y aprovechar la oportunidad. Sin embargo, hay otras que constantemente dicen no va a pasar, no, acá nunca va a cambiar esto, no, la educación no la va a tocar nadie porque están todos metidos, así que no hay ningún incentivo a cambiar la educación. Tarde o temprano cambia y el que está preparado y ha desarrollado el músculo aprovecha la oportunidad. La lógica del control interactivo tenía que ver con eso, estar poniendo un ojo en aquellas cosas que tarde o temprano pueden afectar tu negocio. Por ejemplo, en el caso de los bancos, este tipo de tecnologías que podrían hacer cambiar la forma en que interactuamos con un banco.
y por lo tanto podría agregar un nivel de competencia tal que haga que la banca en Chile cambie su lógica en cómo trata a los clientes. Hoy día uno lo está viendo incluso, las regulaciones que la Superintendencia de Bancos está tratando de introducir van orientadas directamente a cosas bastante similares con esto de la portabilidad del número, que es que si yo encuentro un préstamo más conveniente, pueda sacar mi préstamo de un banco y moverlo a otro. Portabilidad del préstamo. ¿Qué va a pasar en ese momento? No importa que un banco me haya vendido la pomada con una tasa alta y yo no me di cuenta y le compré, porque van a haber varios que sabiendo que yo tengo esa tasa me van a ofrecer una tasa menor y me voy a poder cambiar. Y va a cambiar entonces el incentivo a ofrecer tasa. Y el cliente se empoderó por un acto del regulador. Ahora el regulador está respondiendo a una tendencia que estamos viendo en distintos mercados. Entonces yo diría que esta lógica del control interactivo tiene que ver con empezar a mirar hacia adelante cambios que puedan afectar mi negocio. Y en función de eso, tomar dos tipos de decisiones que van directamente a tu introducción en la pregunta. Una, ¿soy capaz de desarrollar el músculo apropiado o es mejor arrancar a tiempo y perder poco? Porque si no voy a cambiar y me voy a arriesgar a que no haya cambio, tarde o temprano nos encontramos cuando, por ejemplo, lo que ocurrió en el mercado de los autos en Estados Unidos. General Motors, todas estas empresas grandes que dominaban la industria de la automotriz en Estados Unidos, tenían márgenes espectaculares. Su speed to market, cuánto se demoraban en cambiar un modelo de auto, era cada 10, 20 años cambiaban el modelo, porque no había competencia. Llegaron los japoneses con robots, cambiaron la lógica y quebraron, si los tuvieron que salvar, de rescate. Lo que estoy diciendo ahí es que probablemente estos tipos decían, no, si los japoneses no van a competir con nosotros, a los gringos no les va a gustar los autos japoneses, no va a entrar al mercado, las leyes anti o reguladoras no van a dejar que haya libre competencia, vamos a estar siempre protegidos. Tarde o temprano pasó y el problema fue que no se adaptaron a tiempo y no es que se hayan enfrentado de un día para otro con un robot que permitía producir autos versus ellos que producían solo un tipo de auto en las plantas. Lo supieron por harto tiempo, el problema es que pensaron que no les iba a tocar. Entonces, en ese caso, la empresa veía el cambio venir y no se adaptó. Siguió apostando con su estrategia y siguió derechito al morro de Arica. Entonces, esto de identificar los patrones del cambio te permite, primero, tomar la decisión de salirte a tiempo si es que tú crees que no tienen la posibilidad de desarrollar ese músculo, o si tú crees que lo puedes hacer, empezar a desarrollarlo, cosa que cuando el cambio llegue, estás preparado para aprovechar la oportunidad, porque son oportunidades. Cuando yo les decía antes, mezclándolo con la lógica de la responsabilidad social, esto de que las empresas debiesen empezar a comportarse de una manera apropiada con el resto de los stakeholders, cosas que hasta cierto momento no habían considerado, es una oportunidad también. Hoy día en la mañana tuvimos una actividad aquí en la facultad sobre nodos de educación para emprendimientos sociales, y una de las estadísticas que mostraban es que más del 60% de los jóvenes que hoy día estudian en la educación superior les interesa trabajar en temas que se vayan enfocados al aporte a la sociedad. Esa es una oportunidad para las empresas, porque si ustedes logran canalizar esa energía del 60% de los chicos que están en las mejores universidades, tienen camiseta desde ahora. 60% de los chicos están buscando esto. No sé si ustedes han escuchado hablar otro tipo de innovación, pegas con sentido. Hoy día ha aparecido una institución que lo que anda buscando son prácticas y pegas para la gente que quiere hacer una pega a través de la cual puede hacer un cambio significativo. Por lo tanto, este shiny nice que se ocurre, que decíamos al comienzo, que me mantiene motivado, no es necesariamente el jefe que tengo, ni la oficina que tengo, ni la infraestructura que tengo. Es lo significativo de lo que hago, lo que a muchos hoy día está moviendo. Y por lo tanto hay una oportunidad también, no son solamente problemas. Ok, en virtud del tiempo, la última pregunta, por favor, que estaba allá. Profesor Coronado, esto en el área de la minería, se la voy a leer porque la escribí para ver si la hago más corta. La planificación estratégica de la producción de una empresa minera se define principalmente por factores como el precio del cobre, ¿cierto? Las leyes que traen, además de los costos de energía, la cantidad de personas, el manejo ambiental y el factor externo de la crisis, principalmente del comprador. Para esos procesos productivos se exigen al límite, se trabaja por una mayor extracción, cubrir la cuota para una producción rentable, se mejora la flota de camiones para la extracción, se adaptan los turnos de trabajo, si antes eran 4x3, ahora 7x7, para una mayor productividad y así alinearlo en el mantenimiento de los equipos y disminución de las capacitaciones en horario de trabajo. Ahora, usted habló de las palancas. ¿Hasta dónde se pueden ajustar? ¿Hasta dónde puedo yo mover eso si o me estanco y veo que pasa esto a la baja, o son cosas externas que
¿Cómo manejo eso? A ver, primero, mándame la pregunta por mail porque es tan larga que de verdad que traté de seguir el hilo, pero me costó. Ahora, la minería es un negocio que conocemos de cerca, hemos trabajado con algunos colegas para la minería y la minería está viviendo un cambio importante. Si ustedes lo miran y uno ve las presiones que empiezan a tener las organizaciones, en la minería está pasando un fenómeno bastante interesante y es que, si bien es cierto con respecto al producto no compiten, y por lo tanto, por ejemplo, en la minería se han dado incentivos en donde hay distintas empresas que se juntan y comparten las mejores prácticas. Eso no pasa en una empresa competitiva. Cuando yo tengo la forma de hacerlo, no estoy dispuesto a compartirlo con el otro porque es parte de mi negocio, se me dan clientes. En la minería a veces los gerentes de planta se juntan y dicen qué cosas son las que podemos compartir porque mientras lo hagamos mejor, da lo mismo. Si el precio lo estamos obteniendo afuera y actuamos casi como un monopolio entre todos. Pero el crecimiento que se espera en la minería habla de que en unos 5 o 10 años más vamos a necesitar tanta gente, varias veces más de la que tenemos hoy día, que hoy día las mineras están empezando a identificar un nuevo lugar en donde van a empezar a competir, que es quién va a conseguir a la gente para trabajar, porque el negocio es bueno, están las lucas en el cerro y nos falta la gente. Si ustedes ven los movimientos que hoy día están apareciendo en las minerías, tiene que ver con que hoy día el control diagnóstico que siempre estuvo en la explotación del cerro, una cosa bien de mina, digamos. Tarde o temprano se empezaron a meter indicadores claves como rotación, satisfacción laboral, clima laboral, el cuidado por la familia del trabajador, el clima con las comunidades, porque no solamente una comunidad es donde vive el hijo y su señora. ¿Sí? Ese cuidado que hoy día ha empezado a crecer, no es porque la misma persona dijo, oye, no, tiene que ver netamente con que tarde o temprano nos hemos dado cuenta, al menos en la minería, que vamos a empezar a competir por las personas. Por lo tanto, la primera minera o las mineras que logren generar el mejor ambiente, dentro de todo lo dificultoso que esto puede ser, pero el que pueda entregar una mejor calidad de vida, probablemente es el único que tiene la chance de verdad explotar el súper buen negocio que creemos que tenemos cuando tenemos el cobre dentro del cerro. Porque el que tenga la gente apropiada es el que va a poder extraerlo de manera apropiada. Y hoy día, por ejemplo, la lógica del control diagnóstico ha empezado a incorporar un montón de iniciativas hacia la calidad de vida. Y hoy día las empresas compiten por talentos. Hoy día las empresas compiten por empezar desde tomar a la familia, a la comunidad y empezar incluso a educar a los hijos de sus trabajadores para que después sus hijos vuelvan a trabajar a esta misma empresa. Y por lo tanto, diagnóstico, pero también camiseta, porque en este caso lo que estamos apostando es que claramente en la minería hay tantas plata que por un buen rato nos acostumbramos a pagar. Es cosa de ver, por ejemplo, un caso emblemático en la minería son los geólogos. No sé si ustedes han estado cercanos a la minería, pero los geólogos ganan unos sueldos impresionantes y se mueven de un lado para otro porque les van subiendo a cada rato. El punto es que, claro, cuando quiero empezar a hacer la pega, necesito asegurarme con los geólogos y probablemente ya por las lucas no soy el único que las tiene en un mercado como este. Entonces tengo que apostar a algo distinto. Y lo mismo está pasando con respecto a distintos tipos de ámbitos del trabajo. Es más, es tanta la demanda de gente que está teniendo la minería que está afectando a la agricultura. Y en la agricultura también no hemos visto cómo cosas como el cuidado por el contrato fijo, cuando antes eran solo contratos temporales y variables, han empezado a cambiar porque nos dimos cuenta que no basta con ofrecer una pega hoy día. Hay que ofrecer algo más. ¿Sí? Entonces, aunque sea la minería, aunque sea la agricultura, tarde o temprano estos temas empiezan a entrar. Y el tema del cuidado por las personas, el tema de la cultura apropiada, el clima, el lugar distinto en donde me dan ganas de ir, empieza a tener un valor que a veces te ayuda a, de una otra manera, contrarrestar el poder que tiene el pagar un poco más o un poco menos. Porque hoy día la gente, las empresas que han hecho bien esta pega lo notan de la siguiente forma. Y es un ejemplo que me ha tocado ver. La gente de repente recibe una mejor oferta y decide irse. Y se van. Y la empresa no lo mira feo y no lo castiga y no lo deja marcado. Al contrario, saben que como hemos logrado generar un espacio tan distinto, hay probabilidades altas de que vuelva. Y cuando el tipo vuelve, porque vuelven, lo reciben con los brazos abiertos porque les interesa que comuniquen esa experiencia al resto de las personas que trabajaban en un lugar. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el lugar y se ve en parte y disfruta ciertos beneficios que a veces porque no ha visto lo que ocurre afuera no lo logra valorar realmente, a veces es bueno que vaya gente a vivir en otras empresas y se dé cuenta que hay lugares incomparables en donde puede que me haya ido por las lucas pero volví dispuesto a que me paguen menos porque ese es el lugar en donde me siento más cómodo trabajando. ¿Sí?
Ok, queremos agradecer al profesor Freddy Coronado y a Jorge Chartier por haber participado en este interesantísimo quinto Coffee and Upgrade del año 2013. Nuestras anfitrionas le hacen entrega de un presente y a ustedes los quiero invitar a ingresar a nuestra página www.uejecutivos.cl, donde encontrarán la exposición del día de hoy y también toda nuestra oferta de diplomado. Muchas gracias. Buenas tardes.